podemos aceptar más comportamientos mafiosos en la Argentina, porque esos comportamientos están en los sindicatos, están en las empresas, están en la política. Hay algunos que siempre fueron parte de la mafia y hay otros que son... Zanola, Pedraza, bueno, el caballo Suárez. Pero pongámosle números concretos. Viviani hace 33 años, secretario general del gremio. Yo creo que las mafias están en los empresariados, ¿no? Si él dice eso, que están en los sindicatos, yo digo que las mafias son las que manejan la economía del país. Hay muchos que durante el gobierno anterior parecían más gorila que Macri, pegándole a la presidenta. Y seguramente muchos de esos carneros van a salir a trabajar. Hay que darle vuelta a los coches. ¿Qué hora salió a trabajar usted? A las 7 horas de mi casa. ¿Y tuvo algún problema en el recorrido? Ningún problema, he trabajado bien y en realidad me llamó la atención que haya tanto movimiento de gente que en otros paros, con paros de transporte no lo vi. ¿Hubo alguna persona o algún otro taxista que le dijo algo por haber salido a trabajar? En ningún momento. En los taxis porteños ya casi no hay asaltos a pasajeros, sin embargo quedan viejos comportamientos mafiosos y los taxistas no pueden trabajar en cualquier lado. ¿Cómo es la historia acá para laburar? Acá no hay ninguna historia, acá hay gente de la parada, nada más. No, claro, pero ¿cómo es? Porque yo hace 2 días que estoy con el taxi. Pero ¿cómo es? Explícame, porque te digo, si sabes, no me quiero pelear con nadie, pasa que no sé cómo es porque me lo compré hace 2 días. Claro. Acá son 58 Es que no sé ni cómo son los códigos, por eso quiero... 58 personas y no entra más nadie. Mirá, le pegaste un tiro. Mirá, le pegaste un tiro. Mirá, le pegaste un tiro, loco. Mirá, gato. Sacale foto. Concha de tu madre. Mirá. Hijo de puta. Concha de tu madre, hijo de puta. ¡Llama a la ambulancia! ¡Le pegaron un tiro! Llama un auto ahí, Wokra es el quilombo. Si la gente mande más refuerzos, quilombo con Wokra. WOCRA quiere decir Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, el sindicato de los albañiles. Hay entonces una pelea entre gente de la WOCRA y estamos en Ensenada, cerca de La Plata. Ya sabemos lo que significa. Otra vez el Pata Medina. Como para que no queden dudas, comprobamos que el propio Juan Pablo Medina, el Pata Medina, está al frente de esta patota sindical de la WOCRA. Frente a la misma pregunta, Juan Pablo Pata Medina dio 2 respuestas distintas. Primero, negó que su hijo hubiese estado en el lugar de la golpiza a los militantes de la Cámpora en La Plata. Y después, lo admitió. Claro que estuvo Agustín, porque Agustín estuvo en todos los barrios. Acá no hay muertos, no hay gente que le pegaron un tiro, una puñal, nada que ver. Hay una costumbre facilista de unir a la palabra sindicalismo con violencia y de paso meter o hacer pasar por violentas las protestas sindicales. Entonces, por eso hay que tener en claro de qué hablamos cuando hablamos de violencia sindical. Las huelgas, aun cuando tengan un grado de protesta, de corte de ruta, de piquetes, son huelgas y son protesta social por mejoras salariales y por cuestiones concretas. Cuando hablamos de violencia sindical, en general hablamos de violencias o de facciones sindicales que se pelean entre sí, o de sindicatos que se pelean con otros sindicatos, o de sindicatos que utilizan barra brava para apretar a disidentes, o de sindicatos que ya no están pidiendo aumento de sueldo por paritaria, sino que están queriendo quedarse con negocios de las patronales, ¿sí? Ahí ese es el límite para empezar a hablar de violencia sindical. En esta semana pasaron 2 cosas que, claro, una pasó aquí en La Plata, otra acaba de suceder en Misiones, pero sin embargo hablan
de este tipo de violencia sindical. No la violencia a la cual muchas veces se quiere mezclar a los sindicatos como queriendo decir que las huelgas y las protestas ya son violencia. No, 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 no. Violencia sindical es lo que le pasó al sindicalista de los taxistas de La Plata, que se paró un auto delante de su casa y le metió 30 tiros al frente de su casa, ¿sí? Y apuntando a las ventanas y apuntando a todos los lugares donde de paso podían matar a alguien. Y violencia sindical tal vez sea, va a haber que esperar el curso de la investigación, pero seguro se trata de un crimen con algo de premeditación y de organización. Es lo que le pasó al secretario adjunto del Sindicato de Comercio de los Trabajadores de Misiones, ¿sí? Ese hombre ayer había ido a jugar al fútbol, dejó a un compañero de equipo a la 1:30 en su casa, se subió a un auto, a su auto, y en el acceso norte a la ciudad de Posadas lo desvían, se ve que de ahí lo levantan, le incendian el auto y a él se lo llevan en una camioneta tipo Traffic, tipo utilitaria, lo envuelven, le envuelven la cabeza en diario y en celofán, lo golpean hasta matarlo y después lo tiran desnudo. Algo que ver en algún momento con ese incendio de su auto tuvo, porque había partes del cuerpo de este sindicalista que estaban quemadas. Puede haber sido una venganza personal y habrá que ver. Lo que pasa es que sabiendo cómo funcionan las cosas en la Argentina, uno tiende a pensar que alguien que desde hace 5 años es sindicalista en un gremio grande como es el de empleado de comercio, esto tuvo que ver con su actividad sindical. Esos son manejos de mafias sindicales. No las protestas, no lo que tenga que ver con el reclamo sindical o con la huelga, por más que esta huelga a veces se ponga picante. No confundamos. La violencia sindical pasa por las patotas, pasa por los aprietes, pasa por utilizar barra bravas, disfrazar barra bravas de afiliados a un gremio para apretar a otros tipos que quieren hacer listas, ¿sí? Algo muy común en cantidad de sindicatos. A lo largo de estos años yo les he contado un montón de historias de mafias sindicales. Hace poco les conté la historia de la mafia de los puertos de Zárate, un sindicalista que a su alrededor amenazaba a todos los disidentes, un disidente baleado, otra vez, la típica que le paran el auto enfrente de la casa y le entran a tirar tiros, los tiros que entran a la casa, la justicia que mira por otro lado, la policía que cambia la carátula para que la amenaza no quede como un intento de homicidio, sino como un abuso de arma de fuego, cosa que si agarran a alguien ese tipo nunca va preso. Y después cuando uno empieza a indagar se entera que el sindicalista, el titular del sindicato de los portuarios de la zona de Zárate tenía una empresa con un ex concejal kirchnerista que había terminado preso por narcotráfico. Entonces, digo, ahí eso es una mafia, ¿sí? Mafia es lo que le pasó a Patricio Farcú al frente de la empresa OCA, que vino una patota de Navarra Brava Independiente y una patota de camioneros y durante 1 año y medio le arrebataron la empresa, una de las mayores empresas postales de la Argentina, y tuvo que venir la Justicia Federal con 750 gendarmes a desalojar a la patota de camioneros y de barras bravas que le habían tomado la empresa y le gastaron 1.000 millones de mangos. Entonces, eso es un manejo mafioso, sindical, violento, pero no tiene que ver con la defensa de los trabajadores, tiene que ver con aprovecharse de otras cosas. Manejos y violencia sindical es lo que suele pasar dentro de la UOCRA, ¿no? Cuando uno ve que en seccional la UOCRA de La Plata con el Pata Medina, de Florencio Varela, de Loma de Zamora, vuelta a vuelta, cuando el dueño de la obra no arregla con la UOCRA algunos permisos, no importa que tengan los trabajadores en blanco, hay como códigos no escritos de un tipo cuando está haciendo una obra que tiene que ponerla para los sindicatos. Y si no pone la plata que tiene que poner, la obra no arranca. Y si hay algún delegado que no participa de este manejo, esto termina a los tiros. Esos son manejos mafiosos. Una cosa es la defensa de los trabajadores de manera legítima, aun cuando ser sindicalista no es un nido de rosas, no es una actividad tranquila y a veces hay que enfrentarse a los propios aprietes de las patronales. No hay que ser ingenuo en esto. Pero otra cosa es convertirse en un sindicalista con barra brava, con aprietes a los disidentes, con aprietes a los empresarios y convertirse en algo igual o peor, ¿sí?, de aquellos contra quienes dicen luchar. Va a estar aquí hablando con nosotros en Tercera Posición justamente uno de los sindicalistas baleados, ¿sí?, uno de los sindicalistas agredidos por esta ola de violencia sindical. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición.
va a estar moviendo constantemente. Ellos tienen que disparar, evidentemente, al delincuente y salvar la vida de la víctima. Hoy van a conocer a Instructor Cero, el hombre que prepara a las fuerzas de élite de todo el mundo, sea el FBI o los Navy SEALs o también el BOPE en Brasil. Ese entrenamiento hoy lo van a ver explícito, pero con las fuerzas argentinas. ¿Qué significa tener a Cero en Argentina? Bueno, para nosotros la verdad que esto fue un éxito, es un éxito, hoy es la última jornada y representa tener nuevas técnicas, nuevas performances de trabajo que de alguna manera están avaladas por la trayectoria del instructor de Italia, ¿no? Al haber trabajado con Special Force, con fuerzas especiales de varios continentes. Por ejemplo, ¿quiénes? Él ha trabajado con Deltas, con Navy SEAL, con SEC de Alemania, con Shenzhen, ha trabajado con las mejores... FBI, BOPE, por ejemplo. Uno de los últimos trabajos que ha hecho fue con el BOPE de Río de Janeiro. Estamos en el lugar ahora donde se va a hacer un entrenamiento en tiempo real, con disparos, con armamento, la verdad, de armas largas. Algunas creemos también va a ser armas cortas. Lo que están moviendo justamente sería el blanco, como nos explicaba Fabián, y acá arriba en la pasarela nosotros vamos a ver, ¿no? Porque no solamente van a usar este detector, sino hay otros lugares, a ellos lo llaman habitaciones o locales, y el trabajo, el que contábamos al principio, simular un allanamiento a un búnker narco, a una toma de rehenes, a una casa, bueno, el trabajo de las fuerzas especiales. So now we are going to see different kind of teams, small team, so we talk about pequeños brick equipos, format. acabamos de 3 o 4 personas, they are going to do some van a hacer action CQB, acciones so en close combate quarter battle, cercano, que se no llama hostage CQB, rescue, it's just no hay repair. rehenes, They simplemente go in and they tienen check que entrar, every, chequear room cada una de las habitaciones. ¡Puertas cerradas a la derecha! ¡Vení la puerta de allá! We are working here en el trabajo to train para entrenar with special units con unidades especiales in a closed space. en ambientes cerrados. Yeah, it's like a scope environment, like Como si could fuera, be a train, a puede ser un bus, tren, or airplane. un micro, It's un not an avión. attack, it's not, No es it's un not a ataque, hostage rescue, it's no es just para a control. recuperar It's just a check. rehenes, están simplemente haciendo un chequeo. ¿Qué fuerzas, Fabián, de la Argentina llegaron hoy para capacitarse con Cero? Tenemos el ámbito aeroportuario, fuerzas federales, Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Todas ellas han enviado unidades elite que representan, digamos, los escalafones y las unidades tácticas de nuestro país. Lo que van a hacer ahora es este trabajo aquí detrás nuestro, que supuestamente puede llegar a ser la víctima y el blanco, el delincuente, o al revés, pero en continuo movimiento. O sea, esto se va a estar moviendo constantemente. Ellos tienen que disparar, evidentemente, al delincuente y salvar la vida de la víctima. Es un trabajo muy difícil para las fuerzas especiales. Un silbato, un tiro. 3 segundos per eseguire il tiro.
Algunas cosas tienen que ver con prácticas habituales, con mejoras en los entrenamientos. Otras noticias que han llegado en estos días tienen que ver con que hay un grado de paranoia importante entre las fuerzas federales argentinas. Claro, no tiene que ver con la inseguridad del motochorro, el pibechorro, no tiene que ver con esa inseguridad. La verdad que yo me preocuparía más por las cifras de pobreza de UNICEF a la hora de pensar en la inseguridad que realmente importa y afecta a la gente en la Argentina. Pero este tipo de inseguridad suele generar algunos quilombos internacionales. Recordemos que hace un par de años nomás se descubrió que estuvieron a punto de ponerle una bomba al expresidente colombiano Álvaro Uribe en el Teatro Gran Rex. ¿Cuál es la paranoia hoy por hoy entre las fuerzas federales? ¿Qué puede pasar con la visita de Angela Merkel, la premier alemana? De hecho, Merkel viene con el doble de personal de seguridad en su visita a la Argentina. Hay también algún otro grado de preocupación porque encontraron un supuesto anarquista chileno que coincidió en una visita a Neuquén con el encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos y entonces se alertaron, se iniciaron protocolo de alerta. Esto generó también algún grado de inquietud. Argentina ha logrado también acceso a las bases de personas buscadas desde los Estados Unidos. Va a haber como un grado de compartir información ahora que el gobierno de la Argentina tiene algún grado mayor de afinidad, por lo menos en temas de seguridad, con el gobierno de los Estados Unidos, y estas son las cosas que están pasando. Claro, si uno ve el contexto internacional donde viene habiendo, a razón de un atentado por día en Londres, París, Melbourne, Irán, hoy mismo, entonces hay algún grado de justificación y de preocupación de que pueda pasar algo en la Argentina. La verdad que por ahora los atentados acá se ven lejos. Señor Néstor Espósito, a todo esto, ¿qué está pasando con Odebrecht? Porque hoy hubo mucha inquietud cuando el fiscal Delgado apareció atropellado. Todos dijimos esto, lo mandaron a atropellar los de Odebrecht, pero no. Buenas noches, Rolando. No, en principio no tiene vinculación con eso. En principio fue un accidente doméstico que no tiene mayor importancia. Lo que pasa es que el fiscal Delgado en las últimas semanas se ha convertido en el artífice de la investigación más importante. Él tiene 2 de las 3 causas que Odebrecht tiene en la Argentina, la que está relacionada con la planta potabilizadora de agua en Zárate y la que tiene que ver con la extensión de los gasoductos en el norte y en el sur del país. En esas 2 causas, la última medida fue pedir información sobre un mutuo, escuchá esto, del año 2008 por 890 millones de pesos que le había dado la ANSES a la empresa Odebrecht para financiar obra pública. O sea, ANSES le prestó plata a Odebrecht. Enseguida vamos a seguir con eso porque también hubo mucho acceso a mails cruzados que pueden permitir averiguar algo de si José López jugaba con el te pago o no te pago a Odebrecht en función de si llegaba plata en valijas informales, por decirlo de alguna manera elegante. Pero antes, si no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. El fiscal federal Federico Delgado sufrió un accidente de tránsito cuando llegaba a su oficina en los tribunales de Comodoro Pi. Atropellaron al fiscal del caso Odebrecht en Argentina. El jurista fue golpeado por una camioneta que cruzó un semáforo en rojo. Se ve en la imagen la sangre, la cabeza fue lo que más golpeó. Le dio de lleno la camioneta. Es una costumbre para el fiscal ir en bicicleta todos los días. Hasta ahora nunca había tenido ningún tipo de inconveniente. Lo atropelló una camioneta que cruzó un semáforo en rojo ubicado en la intersección de las avenidas Antártida Argentina y Ramos Mejía en Retiro, mientras Delgado se trasladaba en una bicicleta como lo hace habitualmente. Estaba llegando a Comodoro Pi, recibió heridas en su cabeza, tiene una herida sangrante, claramente asistido por personal del SAME en este momento, pero antes por sus propios compañeros. El fiscal sufrió un golpe en la cabeza y fue atendido por médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias y después fue trasladado al Hospital Fernández. Tiene heridas cortantes y traumatismos en rostro. Acabo de hablar con el equipo que acaba de ingresar al Hospital Fernández ya con el señor Delgado. Él está lúcido, pero hay que proceder a sutura de las heridas que recibió en el rostro. ¿Es para puntos? Es para sutura, sí. Delgado es uno de los fiscales encargados de investigar varios casos de corrupción
Entre ellos, uno vinculado con las coimas que habría pagado Odebrecht para obtener contratos de obra pública. Nosotros tenemos información que Odebrecht, después de esa reunión, pagó a una empresa vinculada a Cristina, su inmobiliaria, una cifra mínima, pero queremos también saber qué negocios Odebrecht tenía con la inmobiliaria de Cristina. Además de enemigos en la política y la justicia, hay algunos abogados que no lo aprecian mucho a Delgado. Matías Morla, el abogado de Diego Maradona y Víctor Stinfale, escribió en Twitter: último momento, accidente entre el fiscal Delgado y su única neurona. Tranqui, está bien, Ciudad Gótica sigue en paz. Un rato después, Morla la embarró más y dijo: quiero aclarar que me hubiera encantado, pero no tuve el placer de hacerlo yo. Después de las críticas que Morla recibió, retrocedió en chancleta y tuiteó: me refería a atropellarlo en tribunales como tantas veces lo hicimos. Tampoco hagamos tanto drama. Matías Morla y Federico Delgado tienen una rivalidad desde que el fiscal llevó la causa de Time Warp y procesó con prisión preventiva al abogado y socio de Morla, Víctor Stinfale. El que se lo va a cargar a Delgado es Víctor Stinfale, no es Panama Paper. ¿Pero qué es cargar? No es cargar, es sacarlo de la justicia. ¿Por qué lo vas a sacar de la justicia? Explícaselo Porque a la este audiencia tipo del otro lado. es un mentiroso y fue durante 345 días un mentiroso serial. El fiscal Delgado investiga a todos y a todas de este gobierno y de los anteriores. Esta vez, ¿sufrió realmente un accidente o quisieron atentar contra su vida? Claro, es difícil de entender para cualquiera que tenga que explicar que a un extranjero, que el fiscal que investiga casos como, no sé, los Panama Papers, que involucran al propio presidente Mauricio Macri, Odebrecht, un escándalo de corrupción que es continental, anda en bicicleta por la calle, ¿no? Digamos, es difícil de explicar, pero es así, anda en bicicleta por la calle. Es un personaje muy particular, es un personaje que jamás lo van a ver en camisa y corbata, no usa camisa y corbata, solo usa remeras negras, tiene ese look juvenil, parece un hombre mucho más joven de la edad que tiene, y además anda en bicicleta y anda sin custodia. Muchos dicen que anda en bicicleta y sin custodia porque además es un amarrete que no le gusta pagar taxi o colectivo. Usted también es maledicencia, viejo. Aumentó mucho. Son cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de Delgado, que además es un buen tipo. Respecto de Stinfale y de este exabrupto de Matías Morla, Víctor Stinfale tiene en su oficina, al lado de su escritorio, una alfombra con la cara de Federico Delgado y la pisa permanentemente. Hace catarsis con eso. Tiene un odio visceral y profundo. De todas formas, la primera investigación parece indicar que lo que hubo con Federico Delgado fue un accidente de tránsito y no más que eso. Natalia Bolosín es abogada especialista en temas de corrupción. ¿Qué está pasando con la causa de Odebrecht? ¿Avanza o no avanza? Bueno, más allá de la bicicleta de Delgado. Primero, solidarizarme con el fiscal, básicamente repudiar las expresiones muy lamentables de un abogado de la matrícula que en el marco de una causa, digamos, en lugar de comportarse de manera profesional, le desea el mal a otro profesional. El tema de las causas, bueno, avanzan, ¿no? En el marco de las causas que tenemos en la Argentina se están haciendo o solicitando algunas medidas de prueba, como las que se señalaron hace un rato que pidió el fiscal Delgado, y después está la posibilidad de encontrar una vía a través de la cooperación internacional. ¿Cómo juega el gobierno? ¿No? ¿Dice que quiere que se conozcan y es honesto en esto? ¿O quiere agarrar la información y distribuirla a su manera? Habría que preguntárselo a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Pero me parece que, a ver, por un lado celebro la voluntad política expresada en el viaje del ministro Garabano a Estados Unidos. Es bueno que empiece a intentarse acordar con el Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Esperemos que no renuncie, ¿no? el fiscal general de Estados Unidos, porque hay rumores de renuncia. Pero es bueno que se avance en ese sentido, pero se perdió mucho tiempo. El acuerdo que hizo Odebrecht en Estados Unidos se hizo en diciembre del año pasado. Pasaron 6 meses. Y nadie quiso saber nada ahí. Nadie es nadie, no solo el gobierno, digo, la justicia tampoco, porque ahora los jueces se escudan, bueno, pero yo mandé un exhorto. Esto es más viejo que la escarapela en la justicia federal argentina. No hay manera más fácil de sacarse encima un problema de cooperación que mandar un exhorto. Es como, no es muy leguleyo, pues como cubrirse el culo, va. Ponelo así. Digo, el 60% de los exhortos en causas de corrupción en la Argentina no vuelven, no tienen respuesta o tienen una respuesta negativa. Muchas veces porque se hacen mal a propósito, no digo que este sea el caso, ¿no? Pero a veces lo único que hace falta es levantar un teléfono y ponerse en contacto con una autoridad judicial o administrativa de otro país. A veces los jueces mandan exhortos para pedir cosas que son gratuitamente, están disponibles de manera gratis. ¿Cómo se cruza Odebrecht con el célebre José López? Bueno, no lo sé, es lo que están intentando investigar. Me parece interesante que más allá de la cooperación internacional vía Estados Unidos o Brasil, los fiscales y los jueces activen
la evidencia que hay en la Argentina, esto, poder cruzar los llamados de teléfono, poder cruzar la información de las distintas causas en las que podrían estar involucrados. Eso es lo que está pidiendo Delgado, que se crucen los datos de la causa de López con una de las causas de Odebrecht, que son los gasoductos, con el soterramiento del Sarmiento. La medida de prueba que pidió el fiscal Delgado tiene un riesgo muy grande, que es que lo acusen de una excursión de pesca, de tirar la caña para ver qué sale, porque el tema del entrecruzamiento puede permitir encontrar algunas otras cuestiones, algunos otros llamados que no tienen que ver estrictamente con la causa de Odebrecht. Pero lo cierto es que Odebrecht tuvo obra pública con el anterior gobierno, con este gobierno, la tuvo a nivel nacional, la tuvo en la ciudad de Buenos Aires y en muchas provincias del interior, con lo cual el panorama para empezar a investigar, hoy tiene 3 causas en la Argentina, pero si empiezan a tirar de esa cuerda en cada una de las obras en la que intervino por sí mismo o a través de una sociedad, de una UTE o Odebrecht, ahí para ser dulce. Hay que explicarle a la gente una cuestión que es la de las adendas. ¿Qué son las adendas? Que es que se pactaba un contrato por un precio tal para una obra pública y una vez que estaba todo acordado, qué sé yo, arrancaba la obra y después venían las adendas. ¿Qué son las adendas? Esto es también más viejo que la escarapela en materia de contratación pública, es el sobreprecio, ¿no? Vos estableces un precio, ganaste porque hiciste la mejor oferta y después resulta que ya no es la mejor oferta porque se hacen adendas en las cuales termina desembolsándose más dinero y a veces las obras... Adenda es, bueno, pues, hubo un recálculo de costos y hay que poner más plata. Exacto, esto es, digamos, una herramienta básica de la corrupción en contrataciones públicas acá y en cualquier país del mundo, ¿no? Vean lo que dice Delgado sobre lo que se podría hacer en el caso Odebrecht. Recordemos siempre, Odebrecht, la empresa más coimera de América Latina. Yo diría que hay 2 grandes dimensiones. Sí. Una es hacia atrás y otra es hacia adelante. Hacia atrás es todo lo que tiene que ver con el Código Penal, que son los comportamientos que Odebrecht reconoció, que podrían ser delitos y que ofreció colaboración. Y todo esto se remonta, todos conocemos la historia, porque la SEC, que es una especie de Vaticano para el capitalismo, que es la Comisión Nacional de Valores de la Bolsa de New York, para decirlo claro. Digamos, fue quien descubrió las trapisondas de Odebrecht. Odebrecht reconoció su responsabilidad, indemnizó lo que tenía que indemnizar y se comprometió a ir por el mundo contando sus pecados. Llegó a la Argentina, contó sus pecados, entonces para atrás son cosas que tiene que resolver el sistema judicial. Ahora, hacia adelante... Odebrecht dijo, Marcelo Odebrecht, nosotros conseguimos contratos en la Argentina por 35 millones de dólares. Exactamente, porque Odebrecht lo que hizo fue exportar un sistema informalmente institucionalizado para conseguir contratos de obra pública a través de sobornos. Lo hizo en Brasil, lo hizo en Perú, en Colombia, en Dominicana, en Ecuador, en Argentina, etc. Ahora, Odebrecht no deja de ser una empresa multinacional que como tal quiere seguir trabajando y ganando dinero. Entonces tiene un problema hacia adelante, tiene que resolver cómo sigue su relación con el Estado argentino. Y esa es una competencia del Ejecutivo, porque la Argentina tiene un registro, una lista de empresas que pueden contratar. Y para entrar en esa lista hay que cumplir determinados requisitos. Y ese problema es un problema que tiene que resolver el presidente Macri, eventualmente con el Congreso. ¿En qué se parece Odebrecht a Lázaro Báez? Bueno, no sé si se parece mucho, ¿no? O sea, más allá de la obtención de contratos o presunta obtención de contratos a través de hechos de corrupción y de aprovechar que, por ejemplo, Argentina tiene uno de los sistemas de obra pública más precarios de toda América Latina y el Caribe. Lo voy a volver a decir, aunque seguramente lo he dicho muchas veces acá. Argentina hace obra pública con una ley de 1947. 1947. Y nunca nadie la tocó. Nadie, ni la van a tocar. Digamos. O sea, los que pedimos a gritos que la cambien, nadie la va a tocar. Argentina no tiene ley de compras de bienes y servicios. Único país de toda América Latina y Central, junto con Venezuela, que no tiene ley para comprar, para que el Estado compre bienes y servicios. O sea, en el medio se cambió la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, pero esa ley no la toca. Pero eso no lo toca nadie. Eso y otras tantas. Este es el tema tal vez más importante, porque es el agujero negro de la corrupción en la Argentina. Entonces, se aprovecha de eso. Ahora, Odebrecht lo que tiene más, digamos, se parece más a Siemens, ¿no? Estas grandes compañías multinacionales que para obtener contratos sobornan a funcionarios públicos en todo el planeta. Bueno, así fue el caso de IBM Banco Nación. Exacto. Donde el sobreprecio inmenso que había en el contrato era un correlato de 37 millones de dólares de coima. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Argentina y países como Dominicana? En Dominicana hay 14 presos ya por este caso. Fue el único país al cual Brasil ya le mandó la información. ¿Cuál es la diferencia? Argentina no tiene un sistema jurídico adecuado para tratar un caso como este, no tiene herramientas como las que tienen otros países. Claro, porque Odebrecht mismo dijo, en Argentina pagamos 35 millones en sobornos y acá no los encuentra nadie. Igual que en el caso Siemens. Siemens en su momento, en 2008, dijo en Estados Unidos ante la SEC, yo le pagué coimas al presidente de la Nación Argentina entre el 98 y el 99. ¿Todos sabemos quién era? Sí, todos sabemos quién era. ¿Y acá qué pasó? No lo citaron ni siquiera indagatoria.
Vamos a pasar a hablar de lo que hablaba en el comienzo del programa, la violencia sindical. Hubo esta semana nomás un ametrallado y un sindicalista muerto. Hoy por la madrugada, el secretario adjunto del Sindicato de Empleados de Comercio de Posadas, Claudio Sabino Achingo, fue encontrado asesinado a golpes e incinerado. La policía buscaba a Achingo desde las 3 de la mañana, luego de un llamado al 911 por el que encontraron su auto ardiendo. El hijo de una vecina de la zona fue el que encontró el cadáver. Sí, aproximadamente a las 6 de la mañana, mi hijo que va a la escuela salió y al ratito me llama por teléfono diciéndome que hay un señor tirado en la esquina, ¿ves? Entonces yo salgo a ver por si estaba herido o algo, lo miro y a ella me doy cuenta que estaba muerto. Además, la vecina asegura haber escuchado sonidos sospechosos durante la noche. Y a eso entre las 4:30 y 5 por ahí nos despertó el ruido escuchamos una moto como que arrancó así y un ruido de un auto. Y bueno, pero como estaba feo, oscuro, nos salimos a mirar, ¿viste? Y los perros que ladran. ¿Le vio algún tipo de lesión? Y salía sangre de la parte de la nuca, como que tenía un tiro, ¿viste? Así como, no sé, como ya está desfigurado. Ya no. El cuerpo presentaba un golpe contundente en la cabeza y estaba envuelto en papel celofán y papel de diarios quemados. Por ahora la lista de sospechosos de la policía sigue en blanco, pero Pablo Achingo, el hijo del sindicalista, asegura que la noche anterior su padre había estado trabajando por el despido de varios empleados de comercio. Claudio Achingo fue otra víctima de las mafias sindicales. Bueno, ahí está lo que pasó en Posadas, ¿sí? Todavía la investigación está en curso, no hay ninguna hipótesis, pero era un hombre que era un sindicalista adjunto, secretario adjunto del gremio de comercio de Posadas. Salvo que tuviera algún problema particular como para merecer semejante venganza mafiosa con alguien, esto todo indica por ahora que es un caso de violencia sindical. Lo que también fue un caso de violencia sindical fue lo que le pasó a Marcelo Arévalo. Sí, Marcelo Arévalo, del Sindicato de Taxistas de La Plata, recibió ¿cuántos balazos? Buenas noches en el frente de tu casa. 33. Y no eran los orientales, eran... Tantas cosas han pasado en este momento, pero yo quería remarcar, como quieren plantear esto como que yo estoy en contra de las cámaras por el tema de la seguridad, que no queremos ser policía. En realidad, lo que yo discuto es dos proyectos... Ahí estamos viendo el video del momento en que balean tu casa. Claro. Yo lo que se ve la llegada del auto, después... Los proyectos que estamos discutiendo es el siguiente. Supuestamente se está discutiendo las cámaras de seguridad en la Ciudad de La Plata dentro de los taxis. Yo lo que digo es que también hay una seguridad social de los trabajadores. Hay 5.000 trabajadores taxistas en La Plata en negro. Entonces, no es que a mí me van a hacer 150.000 casos, pero la realidad es que hay 5.000 taxistas en negro. Pero, a ver, ¿cuál sería el motivo por el cual te opones a las cámaras de seguridad? Porque esto fue lo que trascendió. Digo que hay dos proyectos, que es uno, cuidarle la plata a los patrones, y otro, olvidarte que arriba de un taxi hay un trabajador. Entonces, está bien, le cuidamos la plata a los patrones, ponemos las cámaras. Para que no le roben la recaudación, querés decir vos. Claro, para que no roben la recaudación, pero también hay una cosa muy especial. Que es poner a los taxistas en blanco, querés decir vos. No, que es más grave esto. Sube un pasajero, le estoy violando la privacidad, porque pónganle que me dice, vamos a un hotel de alojamiento. Yo estoy violando la intimidad de esa persona que voy a llevar, primero. Segundo, el trabajador que va arriba tiene la suerte de tocar el antipánico, me dan un tiro en una pierna, voy 30 días a un hospital público, que están saturados, están todo. El patrón no aparece nunca, no tengo obra social, no tengo RT, no tengo nada. Digo, si a vos te roban y te meten un tiro, ¿no tenés RT ni obra social? Los 5.000 trabajadores taxistas en La Plata están en negro en la Corte de Justicia de Nación, porque esto viene del 2008. La Suprema Corte de Justicia de Nación ordenó que se cumpla lo dictaminado por la Cámara Nacional de Trabajo número 2 y que se vaya a elecciones. Y que se cumpla y que se haga un nuevo padrón, porque cuando le pidieron el padrón a esta banda que está del 2001, que llevaron un simple listado de personas. ¿Quién pensás que valió tu casa? Juan Carlos Verón fue. ¿Quién es? El actual que está, digamos, usurpando el sindicato, porque el sindicato para la orden de la Suprema Corte de Justicia está intervenido. O sea, no tiene conducción legal blanqueada en elecciones. Está metido él ahí. No, y aparte violó lo que está diciendo la Corte. La Corte ordenó que vayamos a elecciones del 2014
el 14 de diciembre del 2014 le ordenó... La Corte de Justicia de Nación. Le ordenó al Ministerio de Trabajo que cumpla lo que había dictaminado la Cámara Nacional de Trabajo número 2. ¿Qué había dictaminado la Cámara? Elecciones. Que haga un padrón y que vayan a elecciones. Que el Ministerio de Trabajo mande un interventor y la Federación mande un vedor. 2014, 14 de diciembre, nunca llegó. Esta es una historia muy conocida en la ciudad de La Plata. Rolando, vos sabés una cosa increíble. Juan Carlos Verón es con B larga es no con B corta. No es taxista. Es una cosa increíble. No es taxista. ¿Viste cómo hablamos de la Bocra? Bueno, no son albañiles. Los Medina no son albañiles. Y este no es taxista. Es realmente increíble. Además tiene denuncias penales, por ejemplo, por agarrar a patadas a trabajadores que laburaban en diferentes paradas de taxi. Esto está todo filmado, certificado, con denuncias actuales que hay en la justicia de la ciudad de La Plata. Ahora, ¿y cómo puede seguir en el sindicato? Porque si la Corte dijo que, si a cualquiera de nosotros la Corte nos dice, muchachos, no sé, pagá, andate de tal lugar, nos echan a la mierda. ¿Cómo puede seguir en un sindicato? Con mucho respeto. Vos querés ser secretario general del Círculo de Periodistas de la provincia. ¿Qué tenés que ser primero? Periodista. Sí. Vos para estar en el sindicato conductor de taxi tenés que ser titular y taxista. Él no es ni titular ni taxista. Y es el secretario general desde el 2001. Pollo Sobrero, amigo de la casa, dirigente de la línea ferroviaria del Sarmiento. ¿Cuántos de estos episodios de peleas sindicales menores hay que no se conocen? Digamos, de apriete, baleado. No, en primer lugar, la solidaridad con el compañero, porque a mí no me importa si está de acuerdo con las cámaras, no está de acuerdo con la cámara. A mí lo que me importa es que le balearon la casa. Y hay un muerto, que no sabemos en qué circunstancias hay. Ya lo tuvimos Mariano Ferreira. Es muy común ver en la UOCRA que se cagan a tiro para quedarse con las obras. Es muy común ver patotas como aprietan a los... Mira, casualmente en este momento en Córdoba hay un conflicto de los colectiveros de todo Córdoba, ¿no? Hace 4 días que no hay colectivos en Córdoba. La UTA está intervenida. Y hay toda una campaña hacia los delegados que están poniéndose al frente de los compañeros, que están reclamando un aumento salarial, y toda una campaña terrorífica alrededor de todos estos trabajadores tratando de enfrentar a pobres contra pobres. ¿Por qué es que pueden pasar estas cosas? Muy sencillo, porque el sistema lo permite y porque a los gobiernos le importa más que hayan dirigentes dóciles y fácilmente comprables que dirigentes que se opongan de una u otra forma a los manejos de los empresarios, a los manejos del Estado. Entonces, aún cuando, está bien, pero ¿sabes qué pasa? Aún cuando te cagan a tiro. A veces esos mismos dirigentes después crecen, después de armar la patota para pelearse con los sindicalistas más duros, terminan esa misma patota, la dirigen para ir a apretar a las patronales. Sí, pero aprietan a las patronales hasta cierto límite. ¿Conoces algún dirigente gremial en este país que sea pobre? Exceptándome a mí y a los compañeros. Entonces dejémonos de joder. Existen las patotas y existe la burocracia sindical y existen toda esta basura que están en los gremios, pura y exclusivamente porque le sirven al poder político. Porque si no le servirían al poder político no existirían eso, no existirían las barra bravas, no existirían un montón de cosas. Exactamente. Vean lo que pasa en la UOCRA de La Plata. En la UOCRA de La Plata desde hace años está el famoso Pata Medina. Y son cantidad de causas judiciales que tiene el Pata Medina, no por defender a los trabajadores, sino por utilizar la patota en peleas particulares, en pelea contra otras fracciones de otro gremio, en pelea de clubes, en pelea de barra brava, en pelea contra otros dirigentes políticos. Véanlo. En Punta Lara hay problemas con una patota sindical. UOCRA es el quilombo. Si la gente mande más refuerzos, quilombo con UOCRA. UOCRA quiere decir Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, el sindicato de los albañiles. Hay entonces una pelea entre gente de la UOCRA y estamos en Ensenada, cerca de La Plata. Ya sabemos lo que significa. Otra vez el Pata Medina. Uy, mira cómo están corriendo. ¿Qué? Todo para Punta Lara. Dale, dale.
Igual que a cualquier barra brava, a esta patota sindical no le caen nada bien las cámaras de televisión. Pero estamos laburando nosotros. ¡Gonzalo, ven acá! ¡Gonzalo! Estamos laburando, maestro, perdoná. Sí, pero no sabes lo que pasó. Pero me puedes contar qué pasó. Tenés que firmar, Como para que no queden dudas, comprobamos que el propio Juan Pablo Medina, el Pata Medina, está al frente de esta patota sindical de la UOCRA. No estoy grabando el de azul. ¿Qué? ¿Se llevaron al Pata Medina? No, se llevaron. El trofeo de guerra era el Pata Medina. Esa tráfico es el dirigente de la UOCRA, el señor Pata Medina. Un hombre reconocido por la violencia que despliega cada vez que se presenta en alguna situación, y enseguida vos vas a observar con la imagen cómo toda la troupe que él tiene baja, armada, son una banda organizada. Ellos copan la calle, lastiman a la policía, se mueven de una forma tan rápida y tan organizada que te emboscan en cualquier momento. Bueno, ahí tienen las andanzas del Pata Medina. Y para que no digan que yo tengo algo personal con el pobre hombre, le voy a dejar a mi amigo Trebuch, que de La Plata, que me ayude con los antecedentes. Vos tenés cada amigo, Rolando, también, por favor. Bueno, a ver, esto lo hemos contado un montón de veces. Los Medina gobiernan a las patadas y de forma extorsiva la UOCRA de la Ciudad de La Plata. Un dato. Hace 4 años se construían un promedio de 400 edificios en la capital de la provincia de Buenos Aires. Hoy 100. ¿Sabés por qué? Porque nadie quiere construir en la Ciudad de La Plata porque hay que arreglar con el Pata Medina. Y si no te aprietan. ¿Sabés cómo se llama? ¿Sabés cómo le dicen ellos? La paz social. Si no arregla la paz social, no se puede construir en la Ciudad de La Plata. Pero no solamente él, sino toda su familia. Mostramos un video acá, innumerable cantidad de veces. Agustín, uno de sus hijos, está denunciado y procesado por haber baleado a trabajadores del astillero Río Santiago en una marcha. Está todo grabado, manejado un Volkswagen Sirocco. Blanco. Blanco, exactamente. Su hermano... Como el tuyo, Pollo. Sí, igual. Su hermano Rolo se llama Cristian el Puli Medina. Maneja todas las obras dentro del casco urbano de la Ciudad de La Plata. Es la mano dura de la UOCRA. Además, su cuñado, David, maneja otra parte de las obras. Y por si falta ¿Qué poco... manejar las obras? Ese que manda de la fuerza de choque, el que te manda a apretar, el que te pide la paz social, el que te dice... Te pide la paz social. Te pide la paz social, sí. Esto está absolutamente denunciado. Si se necesitan 10 obreros, te mete 50. Eso, y si como faltase poco, te manda la hija, si no. Para que te venda la milanesa. ¿No sabías? ¿Cómo te venda la milanesa? Pero claro, las obras en construcción en la Ciudad de La Plata, para los obreros le tenés que comprar el puchero, el mondongo, la milanga, la hija que tiene una empresa de catering. Analía Medina, mostramos un montón de veces, tiene un montón de causas judiciales en la Ciudad de La Plata. Por ejemplo, manejaba una Toyota Hilux 0 kilómetros, la balearon, ¿te acordás de todo esto? Sí, sí. Bueno, tiene una empresa de catering que... Era la que reclamaba con el jefe de la hinchada de gimnasia plata para las cooperativas. Ese es Agustín Medina. Ahí está, que baja del cielo. ¿Sabés cuánto vale la vianda de milanesa, Pollo? No, ¿cuánto vale la vianda de milanesa? 50 pesos. 2.40. 2.40. 2.40 la milanga. Sí, que te la manda Ani Medina. ¿Pero qué te la hacen acá? Se puede compartir, ¿no? Sí, en Palermo. Si no se la compras no podés construir, es así, si no se la compras no podés construir. Esto lo sabe todo el mundo, Yo te hago una pregunta. Yo este informe creo que lo vi el año pasado, ¿puede ser? Sí. Acá en tu programa. Bueno. La que estaba ahí era la secretaria de Seguridad de La Plata. De Ensenada. Ensenada. Bien. Es decir que el poder político sabe quién es la patota, tiene identificado, te cuentan todo. ¿Y por qué no pasa nada? Yo debo decir que una vez estaba yo almorzando con la secretaria de Seguridad, la misma que aparecía en ese informe, eso es de hace varios años. Estábamos almorzando en Ensenada, enfrente del municipio, ¿y qué nos sucedió? Nos vino la patota del Pata Medina y nos tuvo que sacar la policía porque nos mataban a trompadas. Bueno, ahora yo tengo no te metieron la milanesa, por lo menos. No llegué a comer la milanesa. Me quedé con el tenedor en la mano. Lo sabe todo el mundo, lo saben los fiscales, lo saben los intendentes, lo saben los gobernadores. Es un poder paralelo. No seamos hipócritas. Es un poder paralelo, lo sabe todo el mundo. Esto forma parte de un sistema político porque le conviene a los políticos de turno de ese momento. Porque prefieren al Pata Medina, que le tiran unos mangos y arreglan, entonces sus trabajadores, no importa que se mueran en una hora, que tener un sindicato como otro sindicato que hay que representan a los trabajadores. ¿Qué se puede hacer con esto, Natalia?
No, la verdad es que es un tema complejo. Porque la ley no llega a estos niveles. No. Debiera, ¿no? Este es el problema. O sea, cuando hay situaciones así de criminalidad organizada, en donde un grupo de personas cuasi mafiosas, digamos, toma el poder en determinado territorio, porque suena esto, ¿no? Como una banda de narcotraficantes, bueno, esto es una banda de otra cosa, pero tiene la misma manera de operar. Es muy difícil, esto sin connivencia, yo coincido con el Pollo, ¿no? Desconozco la situación particular de los políticos de ese momento, pero digo, esto sin connivencia política y judicial no ocurriría. Entonces, es tan estructural que es como la corrupción. Todos comen de ese plato. No es que, digamos, los sindicalistas que afanan no afanan solo para ellos. Digamos, todo esto se reparte. Como los políticos reparten, estos también reparten. Entonces, como todos comen del mismo plato, todos se benefician del status quo y es muy difícil que alguien tenga incentivos para romper. Pero vos dijiste una cosa, vos fíjate una cosa. Ella recién, hace 2 minutos, habló de Odebrecht. Y habló de las adendas. A ver, sí, acá está el tema de soterramiento. Primero, todos mienten. Esto queda grabado. Si yo lo que te voy a decir ahora es mentira, vos mañana te me reís en la cara. Están hablando de soterramiento de 3.000 millones de pesos que va a salir la obra. Es mentira. Si todos sabemos que esa obra va a salir 20.000 millones de dólares. Que quede grabado para que después nadie diga que yo dije una exageración. Que quede grabado. ¿Por qué? Porque después empiezan las adendas, los mayores costos operativos, es una obra por 10 años. Y esas adendas no pasan por ley ni ¿Qué por nada? van a pasar por ley? Pero después cuando vos vas más a fondo y querés discutir a fondo el tema, ¿con qué te encontrás? Odebrecht puso plata para Scioli y puso plata para la campaña de Macri. Entonces, ¿qué se van a oponer? ¿Qué se van a poner a investigar si se investiga? Claramente, lo de Odebrecht, acá nos quedamos con la mitad del Congreso en cana. ¿De qué estamos hablando? No seamos hipócritas. Si queremos discutir el tema, discutámoslo en serio. Acá nosotros tenemos un gran problema que es que tenemos un Estado que está totalmente en crisis, con instituciones que están totalmente en crisis y que son unos caraduras. Porque los mismos tipos que no le querían dar el aumento a los docentes o que le quieren a los chicos de la UTA el 8%, son los mismos que hoy se acaban de aumentar en 30 lucas los diputados. Y los jueces, 300 lucas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo va a seguir tu vida ahora? ¿Esperás, tenés alguna custodia, alguna medida especial después de que te balearon la casa? Rolando, recién lo escuchaba el Pollo. Yo fui a discutir el 3 de diciembre del 2014 aumentos de taxis porque se dan 2 veces al año. En el 2014, abril y noviembre, lo dice la ordenanza, no lo digo yo. Cuando voy a discutir aumento, éramos el único gremio que los oponíamos que no haya aumento todo en el 2015. Me hicieron una denuncia por amenazas verbales, 4 meses en confinados en la cárcel máximo seguridad en Romero en la 29. 4 meses preso. ¿Te metieron preso? 4 meses preso. Pero por amenazas. Por amenazas no va nadie preso verbales. Por amenazas verbales no va nadie, no puede ser. Está claro, está la causa penal y la voy a ganar. Digo, ahora, vos escuchabas a Verón ayer con Feynman, dice, es mentira todo lo que dice Arévalo, que yo no soy un delincuente porque tengo una iglesia en la puerta del sindicato. Y ahí le mandé los videos donde él, el día del paro, va y patotea, los mata a palo a los compañeros en Plaza Italia, en la Ciudad de La Plata. Plaza Italia es como Plaza Italia en Capital. Los mata a palo. Te mandé otro video donde a un tropero conocido de La Plata, de 7:32, Horacio Sendri, baja él y la patota, los cagan palo y dice, dame la plata, dame la nuestra. Está grabado, está la denuncia penal, no pasó nada. Ahora yo discutí aumento, fui preso 4 meses. Entonces, ¿sabes qué pasa? Ahí hay fiscales que miran más. Sí, pero vos también, ¿cómo vas a ir a pedir aumento para los laburantes? Pero, ¿Cómo vas a ir a pedir aumento para los laburantes? Te puedo decir una cosa con mucho respeto. Siempre te escucho y te admiro, porque vos sabés que es difícil esta lucha. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero, ¿sabés cuál es la dignidad que tenemos nosotros? Ayer me quería correr. ¿Sabés cómo se llama la asociación nuestra, vos? 30.000 razones. Y Verón me quería correr por la derecha, por izquierda me quería correr. Así que digo, imagínate que la madrina de nuestra entidad es Beba Dillon, que es presidenta de Madre de Plaza de Mayo, de la provincia. Sí, a mí no me corraba por izquierda. Lo que digo que las cosas también se pueden hacer bien, que estos delincuentes que viven de la gente y viven de los trabajadores, ¿cómo puede ser que lo sostengan con una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que está diciendo año 2014 y todavía no llegó el interventor? Mirá, yo te cuento una cosa. Hemos reiterado varias veces. Los ministerios de trabajo están un poco lentos. Hablando del Ministerio de Trabajo, ¿sabes qué hay en el Ministerio de Trabajo de Córdoba? Hay un señor que se llama Omar Serrano, que es el responsable del Ministerio de Trabajo de Córdoba.
le filtraron una conversación, viste que hoy es muy fácil, hay que tener cuidado. Los audios de WhatsApp son fatales. A ver, Omar, cuidá lo que hablas, porque se te filtra todo. Donde él habla con los empresarios, dice, quédate tranquilo, que a los zurdos los barremos a todos. Se está refiriendo al cuerpo de delegado que está llevando adelante el conflicto de los docentes. Está Erika, Marín Marcelo, la compañera Sonia. Le estaba diciendo que él se iba a encargar de barrer a los delegados. A ver, el Ministerio de Trabajo no es un organismo independiente que tiene que mediar entre los trabajadores y los empresarios. Claro, tiene mucho que ver. Opinando como un analista. Sí, opinando como un analista. Claro. Nosotros tenemos un problema muy grave, por eso es muy importante, y yo sé que este programa se mira mucho en Córdoba y me pidieron, porque la gente está muy enojada porque no hay colectivos. Nosotros no podemos entrar en una pelea de pobres contra pobres. Porque los que están reclamando los trabajadores es lo mismo que debes estar reclamando vos, que sos el que recibí los tarifazos, el que recibí la inflación. Ahora, mientras que hay algunos vivos que se ríen de todos nosotros. Por eso, yo sé que es complicado, porque yo cuando paro, dejo 400.000 personas en la calle. Pero nosotros no podemos ir a una pelea de pobres contra pobres, porque cuando paran los docentes, la culpa es de los docentes porque los pibes no van al colegio. Cuando paran los periodistas, la culpa es de los periodistas porque no nos informamos. Cuando paran, no es así. Los responsables son los que tienen que gobernar, que son los que tienen que crear trabajo, condiciones de vida dignas, que puedan tener posibilidad de tener un salario digno, porque la última, los trabajadores de la UTA cobran mucho. ¿Qué tan gorilas son? ¿Que está mal que un trabajador cobre bien? Muchachos, gracias por venir, gracias por sus historias. No, gracias. Vamos a empezar a hablar de qué va a hacer Randazzo, porque sigue la tensión dentro del Frente para la Victoria sobre si va a haber una lista única o si Randazzo va a lograr que le den las elecciones primarias. Pero antes, en accidentes, Life Group es la única empresa que asesora a víctimas, abogados y empresas de todo el país. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. La sociedad argentina va a ir a votar y dar un voto de confianza y está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno nacional, o en realidad votar, en este caso, a quien represente la posibilidad de corregir los errores que está llevando adelante el gobierno actual. Ese es el objetivo que nosotros nos hemos propuesto y que queremos transmitirle a todos ustedes. Pero por supuesto que nosotros tenemos un enorme compromiso en no romper el peronismo, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Mi posición, inclusive algo señalaba recién Alberto con respecto al Frente Renovador, era que precisamente si quieren hablar en nombre del peronismo, vengan a participar de la PASO del peronismo, que nos parece una estafa moral a la gente. Decirle que son peronistas, tienen garantizado la posibilidad de participar dentro de las PASO y se termina yendo afuera. Por eso sería absolutamente una locura, en realidad un grupo de trasnochados quieran expulsarnos del peronismo para defender los intereses de los pocos. Así que ahí no va a ocurrir, compañeros, vayámoslo también casi con esta certeza. No creo que tengan ninguna posibilidad de que nos puedan dejar afuera de una competencia electoral. Ahí tienen lo que está diciendo Randazzo. Claro, Randazzo no habla, es como el Indio Solari, entonces solo se conoce su pensamiento por lo que le graban algunos con teléfonos, cuando va a dar alguna charla con los compañeros. ¿Qué va a pasar con Randazzo? ¿Podrá finalmente lograr que le den elecciones primarias? Se lo voy a preguntar a Fernando el Chino Navarro, diputado provincial del peronismo. ¿Provincial o nacional? Provincial. Provincial. Provincial del Peronismo para la Victoria. ¿Qué van a hacer? Porque vota con Randazzo, ¿o no? Así es, nosotros tenemos como candidato a senador a Florencio Randazzo. ¿Y? ¿Van a jugar por afuera, por adentro? ¿Van a tener...? No, hay una ley que se Bueno, votó. vos sabés cómo son las leyes en este país, bien, Chino. Son Fíjate raras. que esto es muy sencillo. Hay una ley que habilita que en cada partido político o en cada frente que se constituya puede haber 1, 2, 3, 4 listas de acuerdo a las personas que quieran participar en esa elección. Nosotros creemos que el peronismo hay que reconstruirlo, hemos perdido en el 2015. Este debate incluso marca la crisis del peronismo. ¿Qué mejor que resolverlo? No solamente debatiendo, sino que nuestros candidatos lo elija la gente. Sí, muy rico todo, pero de elecciones ni hablamos. Sí. A ver, pero ¿puede el acuerdo de los otros, de Cristina, de Máximo, del sector del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, puede bloquear las No hay ninguna primarias? posibilidad legal
de que nadie pueda bloquear, no que Randazzo sea candidato, que vos, si sos afiliado justicialista, querés armar una lista acá con los señores o compañeros, No, te con este no, presentás no vamos a ningún lado. Con este. y participás de la elección. No hay ninguna posibilidad. Todo lo que sale en los medios, que los medios reproducen, de operaciones. Lo que sí nos sorprendió fue que ayer Fernando Espinosa le dijo a Julián Domínguez, le vamos a impedir que participen. Bueno, ¿cómo? Bueno, él dice que hay una decisión, incluso... Se está discutiendo lo que pasó en Capital con Lustó. Mencionó a Cristina como autora de esa decisión. Yo te quiero aclarar que creo que es un disparate, que no creo que Cristina sea parte de semejante maniobra, porque además ella impulsó esa ley. Lo que sí creo que hay nerviosismo y preocupación, y tiene que ver con lo que estamos discutiendo, porque no estamos discutiendo solamente candidaturas, estamos discutiendo cómo se para el peronismo ante la realidad, cómo se construye mayoría, cómo logramos enfrentar con un frente plural y amplio a Mauricio Macri. Y yo me pregunto, si entre nosotros no podemos articular cómo ir a una elección en La Paso, debatir propuestas, debatir algún programa, alguna idea, y el que piensa distinto lo descalificás, si no querés venir a una lista única, te impido participar. Está bien, pero hay que enfrentarse a Cristina. Digo, para ustedes que fueron del riñón, casi te diría el cristinismo, hay que enfrentar a la líder. Este no es un problema de enfrentar, esto es un problema de cómo se construye una nueva... ¿Nosotros perdimos en el 2015? ¿Por qué perdimos? Porque dejamos de escuchar a la gente. Ya no había avisado en el 2013. No basta con hacer un diagnóstico de lo que está mal, tenés que tener propuesta, tenés que tener amplitud. No podés, el que piensa distinto no puede ser tu enemigo, mucho menos en tu espacio político, en ningún espacio. Pero ustedes bancaron los trapos hasta el final. Y sí, yo reivindico muchas cosas que hicimos. Y también reconozco los errores, me tengo que hacer cargo. Si yo quiero reenamorar a la sociedad, tengo que tener en claro lo bueno que hicimos y también lo malo. Pero sobre todo a la persona que hoy no llega a fin de mes con su salario, que tiene la heladera medio vacía, al comerciante que está por cerrar o que cerró. Yo no le tengo que hacer un diagnóstico, le tengo que hacer una propuesta. Y tengo que tener candidatos que vayan en consonancia con una Argentina que requiere soluciones, no una política binaria de amigo-enemigo. Hoy se conoció una declaración atribuida a Máximo que dice que, bueno, que lo épico es derrotar a Macri y no competir con Cristina. Comparto 100%. Lo que yo agrego es cómo le ganamos a Macri. Por ejemplo, somos del mismo espacio. Vos querés, yo te digo, che, hay que hacer unidad, ¿eh? Tenés que hacer unidad, Rolando, vos también. Dice, no, mirá, Chino, queremos... Nos parece que acá el señor es mejor candidato. No lo dejo participar. Ustedes no participan. Bueno, pero ahí en lo que escuchamos... No sos un traidor porque pensás diferente. Ah, él es un traidor, sí, es un traidor, Espósito, sí, es un traidor. Ves que ya lo conociste, te dije, dejémoslo afuera, Chino. Entonces, yo tengo que tratar de escucharlo, quizás lo que él dice tiene razón, buscar una síntesis, ser muy responsable, porque lo que está en juego hoy en Argentina no es el destino ni de Randazzo, ni de Cristina, ni del peronismo. Son millones de argentinos que si Macri gana, va a profundizar el ajuste. Y nuestra tarea como oposición es cuidar lo bueno que aún se conserva de los 2 años de gobierno y corregir lo malo y frenar el ajuste. Fernando, ¿por qué supone que el cristianismo, sabiendo que le puede ganar a Randazzo en las PASO, no le quiere dar pasos? ¿Por qué supone que eso es así? Y a lo mejor supone que le gana, pero no está seguro y por eso lo quiere evitar. O porque supone que la elección puede generar debates o discusiones que no son válidas darlas. Nosotros queremos todo lo contrario. No queremos discutir entre 10 dirigentes. No queremos elegir entre 10 dirigentes. Queremos discutir de cara a la gente y que elija la gente. Los dirigentes no siempre han elegido bien. Entonces, que elija la gente. Ahora, en esto que escuchábamos de Randazzo recién, por ahí parece decir, yo no voy a ser el que rompa la unidad de un peronismo que quiere unirse de cara a las elecciones. No parece contradecirse con esto que usted dice. Y probablemente no sea necesario ir con 2 listas a las PASO, sino con una sola, integrando las 2 cuestiones. Hay una cuestión, una objeción que es metodológica. Yo no me contradigo con Randazzo porque yo lo apoyo a Randazzo. No, claro, pero digo, con el otro sector, con el cristinismo, por llamarlo de alguna manera. Pero para poder construir unidad, ¿cómo se construye la unidad? Porque es desde la diferencia. A partir de comunes denominadores. No, primero hay diferencia. Sí. Después hay síntesis. Entonces, pero para eso hay que discutir. Pero para discutir tenemos que escucharnos. Tenemos que respetarnos. Pero discutir es solamente en PASO. No tenemos que descalificarnos. ¿Y cómo nosotros legitimamos nuestra propuesta si no es de cara a la gente?
¿Queremos discutir 20 dirigentes y salir con la verdad revelada? Yo Lo que quiero pasa es que la PASO plantea un ejemplo de este contra este. Pero hay un montón de intendentes. Una de las digo, cosas que circula, Chino, también es que hay un montón de dirigentes que han firmado comunicados, de hecho, que dicen lista de unidad porque no quieren que se les arme quilombo en su propio territorio. Bueno, a mí no me interesa el territorio particular de cada uno. Yo no estoy haciendo política pensando, repito, ni en la suerte de Randazzo, ni en la mía, ni la de nadie. Acá hay millones de argentinos que sufren el ajuste. Vivimos un sistema democrático de plena libertad y se elige siempre en el marco de las elecciones. En Estados Unidos, los demócratas, cuando van a elegir un presidente, hacen primarias y se vota. Los republicanos hacen lo mismo. Podemos, que es una fuerza joven, noble en España, discute de cara a la sociedad, discute sus problemas y eligen. ¿Por qué no podemos discutir los peronistas, y elegir con la gente? Y solamente queremos reducirlo a 100 dirigentes o 40 dirigentes. Sí, tiene razón, pero como dice Rolando, las bases son muy importantes. A los intendentes no les va a gustar tener concejales divididos al momento de armar el Consejo Deliberante y ahí es donde se termina eligiendo, las bases son. Me parece muy A usted bien. no le podrá importar, pero seguramente a los intendentes le importa muchísimo. Pero está bien, pero hay prioridades, hay cosas principales y cosas secundarias. Todos cuando afrontamos un debate y una elección podemos ganar o perder cosas. Pero la política no es resolver el problema de un Consejo Deliberante o los problemas míos. Es resolver los problemas de millones de argentinos. Vuelvo a repetir, si un argentino hoy no llega a fin de mes con su salario, si un hogar humilde que nos están mirando apenas pudieron poner un plato de comida en la mesa, si un señor cerró su fábrica o la está por cerrar, mi obligación es pensar en la suerte de los dirigentes y sus concejales o lo que le va a pasar al movimiento Evita o en millones de bonaerenses. Yo entiendo la política como un acto de servicio para resolver problemas. Donde hay un problema, yo no lo quiero agudizar, no quiero que a Argentina le vaya peor, yo quiero que a Argentina le vaya mejor y eso forma parte de una práctica política que implica discutir y escucharnos y para eso no hay que tener miedo a discutir de cara a la gente y mucho menos que nuestros candidatos lo elija la gente, no que lo elijamos 10 dirigentes y por esa boleta va al cuarto oscuro y usted no tiene otra opción que agarrarla. Ahí Esteban Trebuch tiene datos y nombres de lo que está pasando en la discusión en el Frente por la Victoria. Bueno, los nombres son bastante conocidos, pero te voy a aportar dos datos que seguramente el Chino los puede validar o no. Uno, Randazzo cree que Cristina no va a poner en duda su liderazgo en ninguna interna. Por eso Randazzo dice yo juego porque cree que Cristina se va a bajar, que ella no se va a enfrentar. O sea que por ahí no le puede ganar a Cristina, pero sí a Scioli, que es el segundo. Por ahora es esto, ¿no? Estos serían los senadores en una hipotética lista. Cristina Scioli, ahora vemos dónde lo ponemos a Randazzo, obviamente. Esto ya sería para diputados. Bien se sabe que se eligen 3 senadores. Espera, tenga mano, acá compañero. Hay muchos enojados con este hombre, ¿eh? Espera. Ahí lo nombró el Chino Navarro. Están muchos enojados con ese hombre. Espera, ahí tenga mano, compañero. ¿Usted cree que Cristina se baja, como dijo? Si no hay unidad, ella no compite. Yo pienso que Randazzo tiene más posibilidad contra Scioli. Primero, pienso que no va a ser candidata. Que no. Segundo, tiene ahí grabando el Chino. Perdón, tiene todo el derecho de serlo. Y si lo es, jerarquiza la PASO. Es muy bueno porque da la posibilidad de discutir desde otro lugar. Si Cristina es candidata, ¿Randazzo le pelea igual? Pero no es un problema de pelea. Bueno, ¿Por qué la política tiene que ser pelea, tiene que haber herido? Si es una práctica pacífica, democrática, no podemos estar más tranquilos. Si a Argentina lo que le sobra son problemas y nervios. Bueno, contéstame, ¿Randazzo se queda si Cristina...? Pero nosotros vamos a una PASO, ya lo definimos hace meses. Tenemos candidatos, tenemos avales, no estamos evaluando quién es el candidato que va a surgir de otro espacio, que ojalá sean los mejores. Qué mejor discutir con los mejores, poder disputar con los mejores, no desde el enfrentamiento, desde terminada la elección. ¿Cómo pasan? A ver, hasta doy una idea. Podemos esperar el resultado todos juntos. Entonces, luego que terminó la elección del 13 de agosto, ganadores y perdedores, nos comprometemos a trabajar juntos para frenar el ajuste de Macri. Eso hacen las fuerzas democráticas. ¿Cómo sería el eje de una discusión con Cristina? Yo discuto los problemas. No, pero a ver, los ejes son muy fáciles. Cuando vos vas a un barrio, y vos caminás bastante, los temas surgen. Inseguridad, inflación, pobreza. Nosotros tenemos que hacernos cargo de 12 años que hicimos muchas cosas buenas, pero para poder exigirle a este gobierno
propuestas concretas, también tenemos que tener la humildad que algunas cosas nos equivocamos. O quedaron sin hacer. No éramos Alemania. Rolando, ¿sabes lo que Éramos pasa? Que ese Argentina. escenario, esa posible confrontación, el randacismo hoy asegura que no se va a dar porque cree, te lo dijo el chino, que Cristina se va a bajar. Y Cristina está enojada con Espinosa. ¿Por qué? Porque Espinosa es el titular del PJ bonaerense y lo mandó a armar para que vayan todos juntos. Y aparentemente no pudo. Bueno, ¿cómo se va a enojar por eso? Bueno, a mí me consta que Espinosa está rosqueando a cuatro manos para juntar. Dice el CPB, el martes puede ser Frente Ciudadano, no sé qué nombre puede ser. En la justicia todo parece indicar que Randazzo lleva la de ganar. No sé, podemos ver otra placa para ver la situación de Randazzo, porque Randazzo puede encabezar cualquier lista. Pero ¿sabés cuál es el problema de Randazzo? Que no tiene mujeres. Bueno, alguna va a encontrar, ¿o no, tiene Chino? Mujeres. Julián Domínguez es uno de sus principales operadores, que acá lo tenemos. Le puede poner peluca a le Julián. puedo preguntar al Chino, ¿no tiene mujeres entre las principales referentes? ¿O no? Sí, tiene un montón de compañeras muy valiosas y estamos evaluando cómo vamos a conformar la fórmula y se van a llevar una grata sorpresa. Bien, hoy... se puso enigmático. Bueno, hoy en la reunión estuvieron dos intendentes, Zabaleta, Juanchi Zabaleta, también Catopodis, también estuvo Balibuca en la reunión que hicieron hoy. La mayoría de los intendentes, hay que decirlo, también está con Cristina, 54 intendentes son los del Frente para la Victoria, 20 a ciegas o a tontas y a locas apoyan a Cristina, ya sí lo hicieron saber en el Instituto Patria. ¿Podemos ver alguna otra placa? Porque hay que enfrentar estos. ¿Con quién se van a enfrentar? Se van a enfrentar con el oficialismo. Cambiemos también, es un bolonqui bastante importante lo que pasa en silencio. Pero acá hay una internita, Rolo, Burrich, Gladys González. ¿Sabes lo que pasa? Gladys González está... Es Vidal puro. Es Vidal puro. Claro, Gladys González, íntima amiga. Gladys González está casada con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe quién es la madrina del hijo? Vidal. Mirá. Esto es Vidal puro, Gladys González. No tiene, digamos, no tiene ningún pasado que le pueda hacer ruido. Y Vidal la quiere poner frente a la lista. Vos la sacás a la calle, no la conoce nadie. Bueno, claro. Bueno, y a Vidal la conocían. Cambiemos dice, a Vidal la conocían. La marca, Cambiemos, es la que puede triunfar. ¿Querés Durán Barba? ¿Querés Cambiemos? No es que lo diga yo. Esteban Burrich quiere encabezar, obviamente, la lista. Después tenemos los nombres ya más conocidos. Facundo Manes para la lista de diputados y Graciela Ocaña. Todo parece indicar por ahora, en la foto de ahora, que va a jugar en provincia de Buenos Aires. Algunos dicen, che, juega Cristina y la mandamos a Lilita acá arriba a jugar a Ciudad de Buenos Aires. Qué macana, ¿no? ¿Sí? Porque podría haber sido una candidata más competente. Y tenemos también a la gente del Frente Renovador. Ahora está Daniel Arroyo, seguramente vos, Rolando, le podás preguntar algo. ¿Sí? Un país se llama, como esto ya todo el mundo sabe. Si juega Cristina, todo indica que Sergio Massa va a encabezar alguna lista, acompañado por Margarita Stolbizer. 1 y 2, hombre y mujer, queda claramente. Felipe Solá figura en la lista de diputados. Y una de las incógnitas es si la mujer de Sergio Massa, Malena Galmarini... ¿Es verdad que ustedes no querían saber nada con Scioli, sobre todo? No son temas personales. La política no es una cuestión personal. La política es un instrumento que se utiliza con fines de cambiar la realidad en función de los intereses populares. A veces se logra, a veces no. No tengo nada contra nadie, no descalifico a nadie. Lo que busco son coincidencias de ideas, pero sobre todo coincidencias en el hacer. Te doy un ejemplo concreto. Emergencia social. Nosotros logramos con muchas movilizaciones, organizaciones que en esta elección la mayoría vamos a votar candidatos diferentes. Sin embargo, tuvimos la inteligencia de unirnos. ¿Por qué? Porque había un patrón, algo común que nos unía, que era que en los barrios humildes la gente tenía hambre, tenía dificultades. Elaboramos un plan. Ahora vamos a pasar ese tema. Daniel lo puede contar y él cumplió un rol importante apoyando esta ley. Y se sacó por mayoría. Es decir, se pueden buscar acuerdos. ¿Resolvimos el problema de la gente? No, fue un paliativo, por eso se llama ley de emergencia. Entonces lo que estamos buscando en política, en un mundo muy complicado y una Argentina muy complicada, es ver cómo resolvemos los problemas de la gente, no cómo resolvemos los problemas de los dirigentes, qué dicen las encuestas, quién va a ser candidato en el 2019. El que piensa eso tiene todo el derecho, pero no sabe ni entiende lo que pasa en la calle. Esteban. Bueno, a ver, poneme alguna placa más que tiene que ver con lo que se va a votar y quién apoya a cada uno. Acá decía, que lo contaba hace un rato, quiénes están con Cristina, la gran mayoría de los intendentes y de los distritos más grandes. Bueno, La Matanza, ni más ni menos, obviamente apoyan a Cristina. El núcleo duro del kirchnerismo. Sí, un momentito, porque el Chino y el Movimiento Evita también eran el núcleo duro del kirchnerismo. Sí, es cierto. Y la estructura orgánica del PJ... Apoyo hoy a Cristina, de hecho Fernando Espinosa, que es el titular del partido, está obviamente con Cristina. ¿Y quiénes apoyan a Randazzo? Lo podemos ver en la próxima placa. ¿Sí? Son un grupo de intendentes, Julián Domínguez, que obviamente lo conocemos, Alberto Fernández, que es el estratega además de la campaña. Ahí hay que decir que se trajeron a dos referentes del Frente Renovador. Alberto Fernández y Héctor Daer. Sí, ahí a Daer lo tenemos ahí anotado, que fue uno de los últimos pases más resonantes, ¿no? ¿Cómo lo trajeron? ¿Pagaron el pase? No. Ideas. Porque hay coincidencia. A ver,
Está mal Argentina. Este es un gobierno que prometió inversiones, prometió pobreza cero. Y es cierto que hay muchos problemas, no los inventó Macri. La inflación, la pobreza existían, pero todos los indicadores los empeoró. Y todas las decisiones rápidas las toman a favor de los ricos y cuando hay que actuar en favor de los jubilados, de los docentes, de los más humildes, ahí aparece la pausa para analizar el gasto público. No tienen el mismo compromiso. Entonces, dirigentes como Alberto Fernández, como Héctor Daer, consideran que en el seno del peronismo, con la CGT, con los trabajadores, con empresarios, por supuesto con la política, se puede conformar un frente muy plural para frenar ese ajuste. Son maneras de ver la política, tampoco somos dueños de la verdad. Desde que están diciendo que es una lista alentada y hasta financiada por el gobierno. Bueno, se dicen tantas cosas, son tan graciosas, que yo no quiero entrar en ese terreno, porque es un terreno que no ni ayuda ni a la política, ni a aclarar nada. Nosotros, el Movimiento Evita debe ser una organización, no digo la única, pero que más movilizaciones hicimos estos 2 años. Y a muchos compañeros que en Facebook o en Twitter son muy revolucionarios, nunca los vi en la calle. Ni en un barrio defendiendo a los humildes, ni cuando la policía le pega a los chicos, ni cuando cierra una fábrica y siempre detienen a los mismos. La mayoría son militantes o dirigentes de las organizaciones sociales. Eso sí, en Facebook, muy revolucionario. En la calle no los veo nunca. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de historias concretas, ¿sí? Porque podemos conocer estadísticas como la que se conoció hoy de UNICEF, ¿sí? 10,8 millones de chicos, ¿sí? 10,8% de los pibes en la pobreza extrema, 5,6 millones de chicos, vale decir, la mitad de los nenes en la Argentina en situación de pobreza, no de pobreza extrema. Pero esas historias, esas estadísticas se concretan en realidades, como la de esta mujer. ¿Cómo hace para darle de comer a 15 personas, su familia, con 100 pesos? ¿Cuánto tenés para gastar? 100 pesos. ¿Qué vas a cocinar? Y voy a hacer un guiso. ¿Cuántos tienen que comer con eso? Tengo 13 y yo y mi marido 15. ¿Te parece que te alcanza? Y vamos a hacer un esfuerzo. ¿Eso pasa todos los días? Todos los días. Nosotros llegamos a 10.000 pesos nomás por mes, con el sueldo mío, de la madre de 7 hijos y de mi marido que trabaja en la cooperativa. ¿Y cómo haces para vivir con esos 10.000 pesos? Y tenemos que agarrar y juntar la plata y comprar un poco de mercadería para que nos alcance, aunque sea para comer, aunque sea 20 días, no llegamos al mes. Si esta familia de 13 miembros gana 10.000 pesos, lo más probable es que no garantice los alimentos para reproducirse. Es decir, que no tenga las calorías necesarias para subsistir. 50 pesos de carnaza común. Gracias. Me voy a comprar las papas acá. La mayoría que viene y pide 50 pesos, 60, que le alcance. Estas prácticas de compras comunitarias o de modificar el patrón de consumo, ¿no? De decir, en vez de comprar 1 kilo, sino que dame 50 pesos de carne, en vez de decir 100 gramos, 200 gramos, te muestra a las claras la modificación de esos patrones de consumo producto de la escasez de ingresos. Hola. Trajimos para cocinar un guiso. Compramos 1 kilo de papa y una zanahoria que gastamos 15 pesos. 50 pesos de carnaza común. Bien. Y el arroz que gastamos 11 pesos el arroz, bien más barato. Sobró 20. Si vos tuvieses que comprar el jugo y el pan, ¿cuánto más o menos te sale eso? Y el jugo, yo compro 3 jugos, que me salen 5 pesos cada uno. Y el kilo de pan está 30 pesos. Y ahí no alcanza. Si uno piensa antes de la asignación universal, la indigencia en el país
siempre representó casi la mitad de toda la población pobre. Hoy en día tenemos más o menos un 30% de personas bajo la línea de pobreza y alrededor del 5%, un poquito más, sobre o bajo la línea de indigencia. Eso se debe principalmente a las políticas de redistribución generadas a través de la asignación universal. Esta es la olla, acá donde comemos todos. Queda vacía, pero bueno, por lo menos antes gastabas y te quedaba para unos días más. Ahora no, vos gastás y te dura 2 días, un día. ¿Y qué crees que se puede hacer para cambiar esto? Es decir, que no aumenten más las cosas, porque así no se puede vivir. Pensando en la idea de que no tenés garantizados los alimentos, obviamente no podés planificar el resto de tu vida, no podés en algún sentido gozar aquellos otros aspectos de la vida porque la necesidad del alimento tan básico, tan primitivo, te aparece con la mayor fuerza, ¿no? Te cambia las estrategias. Lo hacemos con agua caliente más rápido porque si no los chicos se me duermen. Tenemos 5 cucharas nomás. ¿Y los platos? Y los platos no tenemos mucho, tenemos... Estos son los platos, que ni llegamos. De 15 compartimos la silla, te sentás vos, comés vos, después como yo y así. Ya está. A ver, lo que decíamos antes, una cosa son las estadísticas y otra cosa es la realidad, ¿sí? Cuando uno ve que hay, como en este caso, una familia que vive de los planes, 13 pibes, papá y mamá, juntan por los planes 10.000 pesos por mes. Tienen que mandar a los pibes a que necesariamente coman en algún comedor escolar u otro, y una de las comidas es lo que pueden darles ellos de la guita que ganan. Claro, esto es de una dureza, esta realidad es de una dureza. Está hablando de un foso social que se ha abierto que no deja de crecer, porque la inflación de este último año ha disparado a cantidad de gente a niveles de pobreza que no se conocían antes, ¿sí? Daniel Arroyo es especialista en temas de pobreza, fue ministro de Acción Social en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que marca el informe de UNICEF? A ver, UNICEF es una organización que depende de Naciones Unidas, se supone que está más allá de la grieta de las estadísticas en la Argentina. ¿Qué es lo que enseña o qué es lo que explica? Lo que explica primero es que la pobreza tiene cara de niño en la Argentina, que el 47% de los chicos son pobres en nuestro país. 47%. 47%. Nosotros tenemos 30% de pobreza general, 47% de los chicos. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas van mal. Los chicos van a crecer. Que este país le chupa un huevo a los pibes. O sea, que la tendencia, si no cambiamos las cosas, nos va a ir peor claramente. Marca que las familias que solo tienen la escuela primaria completa tienen 4 veces más nivel de pobreza que las que tienen escuela secundaria. O sea que está segmentado por nivel de educación. Claro, y con lo cual la clave es estudiar, ir a la escuela. Y marca una situación muy crítica. Yo la semana pasada estuve en un barrio muy, muy pobre del conurbano bonaerense. Que viva. Lo que yo creo que es lo peor es pobreza con frío. Porque vos tenés una casa de madera, agujeros por todos lados, no es lo mismo en el verano que en el invierno. Ahora viene... No, es desgarrador. Pobreza con frío. Estuve recorriendo familias que tienen el baño afuera y el baño sin techo. Siglo XXI, o sea, la persona tiene que salir, caminar hasta el baño. Una de las familias... Ese baño no es que va a tener cloaca. No soñemos. Es un pedazo de baño, es un poquito más que una letrina. A una de las mamás le habían robado la garrafa y tuvo que conseguir 1.500 pesos para pagar la garrafa. Después la garrafa sale 230 a cambiarla, pero si vos no tenés garrafa, tenés que hacerte de 1.500 pesos. Gente que solo vive de la asignación por hijo, que son 1.200 pesos por niño, con lo cual, si tenés 3 niños o 4 niños, lo que fuera, no te alcanza para nada. Claro, sobre la situación del kirchnerismo, del final del kirchnerismo, que no era óptima, se abrió una brecha de diferencia de ingresos sociales entre clase media y clase baja. Nosotros estamos claramente peor que hace 16 o 17 meses. ¿Qué es lo que pasó nuevo
Uno, que los alimentos se fueron al demonio. Claramente sale carísimo hoy. La plata que le ingresa de la asignación no le alcanza para comprar nada. En el granero del mundo. En el granero del mundo, 1.000 pesos en un supermercado es un changuito bien bajito. Y lo segundo, que separaron las changas. La Argentina es un país de complemento. El que tiene un plan social, además de gasista, plomero, cose ropa en la casa, va a hacer algún arreglito en un jardín. Cuando no hay plata, cuando la clase media no tiene plata, separan las changas. Y cuando separan las changas, se cae la pobreza extrema. La clase media es lo único que derrama en Argentina. Yo si ando bien de plata y se me rompe la cortina de mi casa, llamo a alguien para que la arregle. Si no, me pongo a arreglar yo. Juan Enrique tiene más datos del informe de UNICEF y de esto que acabamos de mostrar. Digo, el informe de UNICEF es estadístico, es una estadística, si ustedes quieren, inapelable, un organismo internacional. Se concreta en historias como la de esta mujer, ¿sí? 13 pibes, ella y el marido viven con 10 lucas por mes. Rolando, no sé si decirte buenas noches después de ver el informe, ¿no? Realmente es preocupante en un país productor de alimentos. 5.600.000 chicos están en la línea de pobreza. 1.300.000 chicos no llegan a comer, a cumplir con la canasta de alimentos. Mirá, de 13 a 17 años, el 51% de los chicos son pobres. De 13, digamos, a los 5 años, de los 5 años a los 13 años, el 48%. Y de los recién nacidos a los 4 años, el 45%. Estamos hablando, Rolando, de un informe de UNICEF que levanta datos del INDEC, del tercer trimestre del año 2016. Ahora, cuando vos te podés analizar esos datos y lo mirás en el mundo... A ver, los interpreta con parámetros internacionales. Claro, correcto. Por eso te quiero mostrar. Cuando lo mirás en el mundo, vos decís, Argentina, un país productor de alimentos. Sudamérica produce alimentos y mirá la desigualdad que tenemos en toda Latinoamérica, en Sudamérica. Es más que preocupante. Ahora, claro que la asignación universal por hijo hizo mucho. Si no existía, realmente íbamos a tener problemas mucho más serios. Ahora, vos mirás... Digo, a ver, si esta gente, esta familia no cobrara la asignación universal por hijo, ¿de qué viven? Estaríamos ante una explosión social. Estaríamos ante un conflicto social de violencia. Sí, espera, Juan. Chino, ¿los planes sociales están tapando o están evitando un incendio social hoy? Y los planes sociales son una contención que tranquiliza el barrio, pero uno no puede saber esto cuánto va a durar. A mí me preocupa, cuando hablo con funcionarios, cuando se los transmitimos, están arrinconando a millones de argentinos a un lugar que uno no sabe cuál puede ser la reacción. Porque esto que ustedes describen, una persona puede soportarlo 1 mes, 2 meses, a lo mejor siempre, o no lo sabés. Son situaciones que te exceden. Rolando, las últimas medidas del anterior gobierno y de este son incrementar los planes sociales. Lo único que se hace es incrementar los planes sociales, pero no hay ninguna política para terminar con los planes sociales y para que esa gente... Dicen que hay. Espera, vamos a preguntarle a Daniel. ¿Hay alguna política para superar los planes? No, el gobierno acaba de plantear un esquema de empalme, de que el que tiene un plan social pueda tomar un trabajo y convivir plan social con trabajo. No está funcionando porque no hay actividad económica. ¿Es así, Chino? No funcionó. En el gobierno de Néstor Kirchner hubo plan de empalme, en el gobierno de Dualde. Cuando la actividad económica no prospera, eso alcanza el 10%. El empalme teórico, digamos. Es teórico, es buena voluntad, ojalá tengan éxito, pero no llega más allá del 10% de los planes sociales. Es que porque no hay agua en el río, digamos. Es que nadie busca trabajadores. Si nadie busca trabajadores, nadie va a enganchar un laburo, por más que haya una manera de empalmar. A eso quería ir, al nivel de actividad económica. Sabemos que se cayó el salario, se cayó el consumo, hay déficit fiscal, no hay crecimiento económico. Y mirá lo que significa eso en las familias de los chicos pobres. Cuando tenés un jefe de hogar desocupado, el 85% de los chicos que viven en esa familia son pobres. Cuando tenés un jefe de hogar de esa familia que está en negro, en contratación precaria, el 65% de los chicos de esa familia son pobres. Y cuando la jefa del hogar es una mujer, el 55% son pobres. Ahora, Rolo, mira, acércate un poquito detenidamente. Cuando hablamos de una familia monoparental, digamos que es una mamá soltera, que tiene o no tiene asignación universal. Ahí vemos el porcentaje. Fíjate lo que representa la asignación universal, que es de 1.100 pesos, y que si también que sea la cifra y que se actualice o no por inflación. Y cuando hablamos de una familia extendida, que hablamos que viven con los hogares pobres, vive el tío, la abuela, el primo, fíjate lo que representa la asignación. Pero no solamente la asignación en sí, el monto nominal, lo que representa
si copia o no la inflación. ¿Qué es lo que sucedió en este último tiempo? Cuando tenés una inflación del 42% y el aumento del 30%, y los problemas se complican. Claro, en este contexto, Pollo, alguien que entra a trabajar en el ferrocarril es un rico, es un lugar aspiracional hoy por hoy, es casi como recibirse abogado. Sí, pero a mí me gustaría discutir el problema de fondo sin chicanas y sin cuestiones personales, porque yo la verdad que a los compañeros los respeto mucho, pero el problema de la pobreza en la Argentina viene desde la dictadura militar, del 30%. Y la verdad que tuvo un pico en el año 2001, que fue cuando mayor crisis hubo, pero después siempre en la época... Un núcleo duro. Sí, en la época de la democracia, digamos del 82 hasta acá, nunca se bajó del 30%. Yo no soy peronista, soy socialista, pero Perón decía que gobernar es crear trabajo. Y evidentemente que han gobernado todos, y la verdad que el problema ese no lo han solucionado. Bueno, hubo algunos momentos de mayor laburo. Sí, pero nunca se bajó la pobreza en la República Argentina menos del 30%. Es que ahí me parece que el problema de la pobreza no alcanza solamente con que haya laburo. Es que el problema, hay que tener políticas es que activas. el problema general no es las buenas o malas intenciones que tengan algunos compañeros que militan en política. El problema fundamental es que nosotros tenemos un sistema que se está cayendo a pedazos. El sistema capitalista, que es el que está gobernando en el mundo, lo que te muestra, lo que te mostraron acá, es que es un problema mundial, es un problema de Argentina. No, en eso vamos a discutir un rato, porque no es que querés se está cayendo a discutimos. pedazos, le va mejor una parte. Sí. Está dejando afuera a los otros. 8 personas tienen la misma riqueza que el 50% de la población mundial. A esas 8 personas le va muy bien, y al 50% le va muy mal. Vos tenés acá provincias como algunas del norte, donde en Corrientes tenés 20 familias que son propietarias del 80% de la tierra. Entonces vos, con esa desigualdad social, que vuelvo a repetir, gobernaron todos, acá. ¿O no? Gobernaron todos. Nunca lo pudieron solucionar. ¿Por qué? Porque no van a la raíz de fondo, que es tocar la regla de juego que fueron impuestas con el menemismo en los 90 y que hasta hoy siguen. Sí, yo digo, coincido en términos generales. En 74 la pobreza era el 4% y la desocupación era el 3%. Golpe militar y después viene todo un proceso 30%. y después viene muy complicado. De todas formas, y más allá de esto, yo creo que hay algunas cosas optimistas para ver. Primero, que todos los pibes están en la escuela. Las familias pobres, humildes, la situación más crítica, mandan a los pibes a la escuela. Ese es un punto Porque fuerte. te han de morfar. Porque te han de morfar, pero porque saben que la única chance que tienen es por el lado de la escuela. Lo único que tiene valor en la Argentina es la escuela, y yo creo que eso hay que fortalecerlo. Y segundo, el dato que se estaba marcando, en los más chiquititos hay 45% de pobreza y en los adolescentes hay 50%. ¿Qué es lo que pasa? Una mamá que tiene varios chicos le da más bolilla al más chiquitito para tratar de sostenerlo. Y tiene una cosa de preservar a la niñez más profunda. Si nosotros logramos hacer otra política de Estado, cambiar el esquema económico, acá si no funciona la economía, podemos hacer malabares, pero la cosa no va a andar si no hay mercado interno. Pero yo creo que hay que trabajar desde lo positivo. La escuela y el apoyo a los más chiquititos es la base. Bien, pero en la provincia de Buenos Aires bajó el presupuesto educativo. No, digo, claramente, si pobreza cero queda para acá, el gobierno encaró para el otro lado, claramente. Disculpame, las escuelas tienen 120 escuelas cerradas por un problema de inseguridad. 80.000 chicos desde el Ahora, 2013 dejaron la escuela. A los docentes, y empezaron a trabajar. a los docentes los recagaron a palo en la plaza de Congreso por pedir aumento salarial. Y los docentes, en vez de ir a enseñar, se están convirtiendo en cocineros. Porque estamos yendo cada vez peor. Yo coincido, no es este debate, pero quiero marcar una coincidencia. Este es un sistema económico mundial que no da más. Cada vez hay más riqueza, cada vez hay más pobre, cada vez más desigualdad, cada vez más desocupado y cada vez menos trabajo. Por el fenómeno de la robótica y la tecnología. Pero en nuestra Argentina hoy puede haber respuesta. Cuando yo te mencioné la ley de emergencia, solo acordamos con el gobierno, cosa que el gobierno no cumple o es muy lento, una serie de acciones que te permiten generar rápidamente trabajo y que Daniel fue uno de los que con los cuales discutimos y redondeamos la idea, que es el trabajo pico y pala. En los barrios, vos no tenés cloaca, no tenés obras de gas, no tenés a veces vereda, no tenés asfalto, problemas en la escuela, unidad sanitaria, en el club, construcción de vivienda, autogestión, esto se puede hacer y hoy se está haciendo en muy poca dimensión, pero por ejemplo en Florencio Varela, en Almirante Brón, en Campana, y vos tomás mucho personal con un sueldo que no es superlativo, pero que te ordena socialmente, y si esto el gobierno apostara que en la obra pública gran parte se hiciera vía cooperativa o vía empresas asociadas con vecinos, con autogestión, digamos, la figura legal es discutible. Está el fantasma del choreo de las cooperativas y pero de que esto lo laburen. es muy simple, con auditoría se resuelve. Nosotros estamos por firmar, el movimiento Evita, la CETEP, mejor dicho, a la brevedad,
un convenio con una empresa para que nos audite. Para acabar también con este mito de que todos los que hacen obras desde lo social o de lo terminan gremial, siendo ñoquis. o hay choreo. Si hay choreo, la auditoría lo va a determinar y le caerá todo el peso de la ley. Lo que yo te digo, que donde incluso los invito a hacer un informe, la obra de Varela es excepcional. Eran 500 viviendas que estaban sin terminar y que se están terminando con trabajo de vecinos del barrio que se capacitan. Y esto es muy positivo porque eso te permite seguir trabajando, pero el gobierno, cuando yo te decía hoy que gobierna rápido para los ricos y muy lento para los pobres, si tomara la decisión, yo no digo que lo resolvería el problema, pero tiene un camino. Cuidar ancianos, por ejemplo. Alemania ha generado una cantidad de trabajo con personas que las capacita adecuadamente para cuidar a ancianos. La mitad del salario lo paga el Estado, la mitad lo paga la familia o el propio anciano. Esto se puede hacer. Sería una manera espectacular de dar laburo. Bueno, son cosas que se pueden hacer. De gente desguarneciada. Disculpame, ojo, Chino, porque acá no está en discusión las organizaciones sociales que están tratando de organizarse para ver cómo dan laburo en los barrios, que es lo que muchas veces hacen ustedes. Acá nosotros tenemos un problema. Nosotros hoy alimentamos a 400 millones de personas en Argentina, con lo que se produce acá. Tenemos nada más que el 30% de la tierra cosechada. Si nosotros hacemos una reforma agraria y ponemos a producir el 100% de la tierra que tenemos, podemos darle de comer a 1.000 millones de personas. Con eso no necesitamos que venga capital en ningún lado. Yo le hago una pregunta. ¿Los partidos mayoritarios están en condiciones hoy de votar una reforma agraria? La última reforma agraria que se hizo en América Latina fue en Venezuela y salió pésimo. Sí. Brasil hizo hace poco una importante política de reforma agraria y trasladó más de 1 millón de familias al campo. Sí. Argentina es un país con una gran riqueza agropecuaria y tiene una economía basada en la exportación de... Pero muy concentrada. Y no tiene gente en el campo, no vive nadie. Nosotros tenemos que volver a generar el trabajo de la agricultura familiar. Y esto, yo estoy de acuerdo que se puede votar. Por supuesto que hay que discutir una reforma agraria. Si no, no tenemos destino. Hay cantidad de lugares de tierra improductiva que le puedes aplicar riego por goteo y hacer hermosas granjas, seguramente. Yo creo que lo que hay que hacer es un banco social de tierras. Hay que tomar toda la tierra fiscal en Argentina, que es mucho en la Patagonia. ¿Todavía hay tierra fiscal? Hay tierra fiscal, municipio, provincia. Tenés un montón de tierra no aprovechada. Medio habitante por kilómetro cuadrado vive en la Patagonia. Tenemos para hacer por todos lados y empezar a armar un mecanismo para poder fortalecer. Ahora, nadie se va a ir del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires si no se generan servicios de salud y educación. Sigue viniendo la gente al conurbano. Porque en el campo no tenés una escuela, no tenés una salita, no tenés nada. El que venía en la década del 40 era un operario de la industria automotriz. Hoy viene, no va a conseguir trabajo. Pero que sepa que coman los pibes en el comedor. Porque hay changa, porque hay un comedor. Por eso quiero darle un paso un poco a lo que está diciendo la gente. Cuando le preguntamos cuánto gasta en la comida. Ahí, por ejemplo, nos escribe Josefa, dice, chorros, bajen los precios. 180 mangos el kilo de cuadril. Y sí, efectivamente, ese es el otro enigma, ¿no? Cómo se arman los precios en la Argentina es un enigma, es de una novela policial. Sí, lo que está claro que si el productor, el tambero, saca el litro a 4,50 y después termina la góndola 24 o 25... Alguien se la llevó en el medio. Y no es el que labura, es el intermediario, ¿no? María José dice, pastel de papa para mi marido y mis 2 hijos, 370 pesos. Si sobra, se lo lleva al trabajo. Lo dudo que sobre. Digo, 370 mangos, hacer un pastel de papa para 4. Digo, es guita. Es un afano total. Es guita. La mitad de la gente gana menos de 8.500 pesos. Pero yo te digo, la comida está cara. Carísima. Está cara, incluso para, no estamos hablando de pastel de papa, no de caviar ni de centolla, está macho. Carísimo. 370 Eso mangos. explica la caída del consumo de leche, Rolando. Pero a ver, acá hay 4... Está caro hace mucho tiempo, ¿eh? Pero, no es de ahora el último 3 meses. En 2015 la leche estaba en 9 pesos con 60 y hoy está 25. La pregunta es, yo me parece bárbaro, lo escucho a Arroyo, tengo un respeto enorme, al Chino Navarro también. Ahora digo, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron antes todo esto? No, a ver, hay cosas... Es todo bárbaro, yo escucho un montón de cosas y ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? El peronismo hace 30 años que viene gobernando el país, y la provincia de Buenos Aires particularmente. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? El peronismo no creo iba que a ajustar distintas nunca. etapas. No, ¿por qué no lo hizo? Lo estoy preguntando, lo dejo acá, debate. ¿Por qué no lo hizo? Hubo un ajuste. En el año 2015, el litro de leche valía 9 pesos con 60, hoy vale 25 pesos. Vos economista sos un tipo muy serio. Pero te estoy hablando de números concretos. Pero vos sos un tipo serio. La gente que está escribiendo ahí no consume la leche porque es cara. ¿Por qué? En esos 30 años hay etapas. Ahí me estás haciendo la de la bolita. No es lo mismo el peronismo de Menem que el peronismo de Cristina. Bueno, está bien. Hablemos del peronismo, hablemos del precio del
litro de leche, La clase Esteban. dirigente, Yo no voy a la clase defender el dirigente, kirchnerismo, lo que sí te digo... No voy a defender... Yo no fui kirchnerista, no fui gobierno, lo que te digo, el litro de leche aumentó que producimos 400... 120%. Alimentos, es cierto el dato, lo dijo la CTA. Alimentos para 400 millones de chicos o de personas. Somos la 7ª geografía del mundo y los pibes se mueren de hambre. Pero algo la clase dirigente argentina vos le quitaste, devaluaste, quitaste retenciones, al productor de leche le convenía exportar. Ahí a lo mejor la política económica. Ahí tenés razón, pero fíjate una cosa. Los formadores de precio de este país son 4 supermercados. Mira, el principal insumo de la leche es el maíz. Déjame Vos le sacaste retenciones y devaluaste, le encareciste el insumo al productor de leche. Entonces subió el precio de 9,60 a 25 pesos. Y eso pasó en este año y medio. Pero hay una cosa que por ahí te olvidás. Hay una cosa que por ahí te olvidás. Y es que modificar algo en un sistema social tiene ganadores y perdedores. Y los que ganan no quieren dejar de ganar. Entonces, el problema es que los que pierden hay que acumular fuerza política y hay que ver quién gana y quién pierde. El problema es que siempre son los mismos que pierden en este país. Fíjate lo que pasó con la famosa batalla contra el campo por la resolución de querer cobrarle más impuestos. Y se armó un quilombo de la hostia. Y ahí le dijeron, basta, no cobre más impuestos. Pero digo, yo coincido con ese caso. No, hay que analizar mucho. mucho. Fue el creador de eso, quiere ser candidato por otro partido en la ciudad de Buenos Aires. O sea, somos nosotros mismos los que llegamos a esta situación. Pero yo creo que el tema económico argentino vos tenés que, lo señaló el Pollo hoy, yo comparto, nosotros somos parte de un sistema capitalista globalizado. En ese esquema hay concentración económica y extranjerización, por eso se llama globalización. Nosotros en el kirchnerismo hicimos muchas cosas buenas, pero no pudimos romper esa concentración. Nosotros no logramos... Muchas veces pactaban más con No logramos democratizar la economía. Pactaban más un ejemplo, empresas lácteas. Cuando yo era un pibe, yo soy de Río Negro, en mi provincia había empresas lácteas. Y esto pasaba en todas las provincias. Hoy a Río Negro o a Jujuy llevan la leche de acá de Buenos Aires. Además del tema de... En camiones, además del tema de la intermediación, además tenés la logística... Y además está concentrado en 3 o 4 manos. Pasa lo mismo con todo. Y además no logramos nacionalizarla, argentinizarla. Sigue siendo una economía extranjera. Y eso es una asignatura de la política, yo coincido con vos, pero también de toda la clase dirigente, que tenemos que decidir o construimos una Argentina viable, mínimamente digna, o Argentina va a ser inviable. Cuando ustedes se preguntan... ¿Cuánto soporta esa persona que está en ese barrio vivir en esa indignidad? Bueno, eso va a llevar a otros estamentos, porque si seguimos de esta forma, pronto los sectores medios, pronto dentro de 3 o 4 años, van a estar en esta situación. Por eso hay que frenar el ajuste de Macri. Y por supuesto que, perdón, además de frenarlo, yo coincido con vos, tenemos que tener propuestas para resolver, porque si hacemos lo mismo volverá a fracasar. Obviamente que hemos cometido errores. Por eso cuando yo te digo que elegir candidato no es solamente elegir, es discutir qué Argentina queremos, qué proponemos para cambiar las cosas que hicimos mal, o que no logramos resolver. Desde las distintas visiones de país, porque en este momento hay un chico que está muerto de frío y de hambre. Absolutamente. Digo, ante esa urgencia... Yo creo que hoy hay que decretar la emergencia alimentaria. Ya. Emergencia alimentaria. ¿Qué sería eso? Significa sacar presupuesto de otro lado y volcar en los comedores comunitarios y en los comedores escolares. Hay más gente en los comedores comunitarios. Van familias enteras, van abuelos, eso es raro. No estaba pasando, y están comiendo por 16 pesos los chicos en los comedores escolares. Primero, ahora, en este contexto los diputados se aumentaron a sí mismos. Malísimo, un desastre, nosotros no lo hicimos. Frente Renovador claramente denunció eso, es una pésima idea. Supongo que van a rechazar. No, lo acaban de aprobar. No, digo, nosotros hemos rechazado. El Frente de Izquierda rechazó y no va Pero es que es una locura. En el marco de la emergencia, en el marco de un contexto donde la mitad de la gente gana menos de 8.500 pesos, aumentar viáticos es una locura. Claramente es una pésima idea y nosotros los jueces lo mismo. Pero lo que quiero decir es, además de esto, hay un problema hoy, yo creo adicional, más allá de que venimos hace rato. La diferencia de este gobierno con el anterior es que la gente está de los dos lados del mostrador. Si el que tiene que regular, el secretario de Comercio, que tiene que regular al supermercadismo y controlar los precios, a la vez tiene interés en un supermercado, es complicado que pueda hacer de Estado y regular. Si en los medicamentos pasa lo mismo, si en la energía lo mismo, yo creo que sí hay algo, más allá de que esto viene de largo, que este gobierno nos está metiendo en un lío bárbaro. Y es que todo lo que tiene que regular y controlar tiene interés en el propio sector privado. Eso es bastante complicado. ¿Cómo va a ser el secretario de Comercio para meterse con los supermercados si tiene interés efectivo en un supermercado? Ustedes que del aumento de sueldo de los diputados, ¿qué hacen? ¿Cómo se paran frente a esto?
Yo no sé qué resolvió unos compañeros, pero no me parece feliz la decisión. La verdad que no la comparto. Lamentablemente, No creo que sea- Chino, A ver, pero lamentablemente vamos con un el dato Frente duro, para la vamos con un dato- Victoria me votó dejas un dato duro. Bueno, pero están en la interna. Sí, pero a ver, me dejas un dato duro, porque hablamos de salud, hablamos de educación. En la provincia de Buenos Aires, Cambiemos, la oposición, todo votó en el presupuesto del año pasado el incremento del presupuesto de la Cámara de Diputados de un 50%. No hay organismo de repartición pública en la provincia de Buenos Aires, ni salud, ni educación, ni desarrollo social, que haya tenido un incremento presupuestario de esa magnitud. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se lo incrementó 50%, Rolando, 50%. Van 2 sesiones en lo que va del año. Hablemos de eso también. Discúlpame, hubo un bloque que lo rechazó. Bueno, no, está bien. No, porque si no somos todos lo mismo. Y no somos todos lo mismo. No, está bien, está bien. El Frente de Izquierda rechazó eso, rechazó... A esa discusión le falta una segunda parte, porque el gasto de la política no es malo en sí mismo. Claro. El problema es que no tiene el complemento Claro, con el no, resto de las exacto, cuestiones. exacto. No es productivo. Tal cual. No, El Estado tiene entonces que... gasto, no es inversión. Rolando, Y el problema es que no, te está no. cayendo el sistema de salud y educación. Los O sea, funcionarios, que- el Estado debe regular el mercado, regular que no se formen grupos Exacto. concentrados monopolistas. Bueno, De esa es hecho, una asignatura pendiente de la política económica y kirchnerismo. Vos digamos. fíjate- No lograron Es una desmonopolizar la asignatura economía. pendiente de la democracia que nosotros tuvimos la intención de resolver y no pudimos Está bien, pero resolver. el menemismo la generó. Sí. La concentración de los En mercados. la De la siguiente Rúa no década, venía no. eso. No. Pero se supone que ustedes Bueno, sí. pero vos diste un ejemplo claro. Una simple resolución administrativa que era la 125 se transformó en En una una guerra batalla santa campal. porque vos le sacabas recursos a sectores económicos muy poderosos que eran los agroexportadores. Casi generó, fue comentado en un programa de televisión, la destitución de la propia Cristina Fernández de Kirchner cuando felicitaban el presidente de la Sociedad Rural y un periodista muy conocido, hablaban de que Cobo es el futuro presidente. Digamos. Cuando hay plata en juego acá, los intereses poderosos no vacilan en ir por Está bien, todo. pero Por la lo tanto, desmonopolización de los mercados me parece que hubiera sido una... No, pero yo estoy de acuerdo. Rolando, un No, elemento. está claro. Te lo dije hace No, ya 4 sé, años. lo entonces hemos que- discutido. Que no hemos quedado a mitad de Rolando, camino. Ahora, una cosa que yo creo que habría... Pero tengo más tweets de la gente que nos está diciendo qué hacen, porque digo, detrás de todo este debate está la discusión de lo que pasa con la comida cotidiana. Agustina dice, gasté esta tarde 100 pesos en bifes. El kilo costaba 140, carnicería de barrio, todo caro, cenando y viéndolos a ustedes. Espero que no te atragantes, Agustina, gracias. A ver, ¿qué dice Alicia French? Dice, milanesas con papas y ensaladas con mi marido y nieta. 200 pesos, pero las papas las tenía. 200 mangos para Una comer locura. milanesa. No, una locura. Yo creo que el kirchnerismo intentó, incluso con el modelo de mercado central, algo que no le funcionó y terminó acordando con los 4 o 5 formadores de precios. Lo que hay que hacer es 400 mercados centrales en Argentina. Esa es la discusión que yo tuve Tenemos mil que veces hacer acá con Moreno, que le digo, 400, ¿por no qué uno, 400? no pusieron una ley de góndola para que hubiera más oferta? Porque terminaron acordando con los 4 o 5. ¿Quieren discutir el problema de verdad? El problema de verdad es el sistema. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes quieren cambiarlo el sistema? Absolutamente. No. Ustedes se manejan dentro de la regla del juego del capitalismo. Entonces, como... Si Está bien, pero para ustedes eso no necesitas una entienden- fuerza que hoy por hoy no Cuando- tiene. Bueno, pero Mirá por lo que eso pasó con mismo, la 125. Por eso mismo lo estoy Ni siquiera tratando le de podemos convencer al poner chino. fuego. Que Cuando me vos dice tomás- para allá que se escapa para el otro lado. Vos tomás decisiones Escuchame, sobre el Fondo de sencillo. Garantía y Sustentabilidad, que son 800.000 millones de pesos, toda la base monetaria. Ahí tenés acciones que cotizan de capitales de 10.000 millones de pesos, donde los accionistas ganan 4 millones de pesos por mes, los accionistas. Un CEO gana 600, 700 mil pesos por mes. Y un diputado tiene que tomar decisiones ganando 80.000, 90.000 pesos. Yo creo que ahí es donde se tuerce la balanza. Yo no digo que un diputado te va a ganar mucho o poco. Lo que pasa es que tenemos que pensar Que gane bien, en el no, tipo que de gane decisiones bien, que toman. gane bien. Por eso, antes de Que debatir gane bien. cuánto gana un funcionario, debatamos cuánto se genera la concentración económica entre los accionistas, entre los CEOs, que nadie dice nada de ellos. Pero esos son los que arreglan las decisiones de política económica. Estábamos hablando el otro día de la investigación que hay en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Claro, porque una venta de acciones de Petrobras, creo que fue, generó una ganancia fenomenal para el que el Estado vendió, compró el privado, fue una ganancia fenomenal. En números redondos vendió a 8 y a los 2 días valía 12. Igualmente yo creo que hay En una... un pasamano se quedó con un montón de gente sin Yo comida. creo que la política se debe a una discusión que tiene que ver con el tema de la ética. A mí el roban pero hacen, a mí no me convence. Y el problema que cuando, por ejemplo, discutimos el conflicto de los docentes, o cuando discutimos hoy el conflicto de los compañeros de la UTA de Córdoba, los que plantean la discusión no se ponen en primer lugar ellos tratando de dar el ejemplo. Hoy, el aumento del presupuesto, el aumento de los viáticos,
lo votaron el Frente para la Victoria, lo votó la gente del PRO, lo votó la fiscal general de la Nación, la compañera Stolbi, Carrió. Elisa Carrió. Carrió, lo votaron todos. Exceptuando, No nosotros, ni exceptuando la izquierda. Ni el Frente Renovador, ni la izquierda. Ahora, si nosotros no empezamos por ahí, porque después con qué cara le vamos a hablar, votame a mí. Porque nosotros nos vamos... Y ojo, que yo no estoy haciendo con esto decir la política tenemos que ser todos pobres. No. Ahora, lo que digo, que los representantes del pueblo tienen que vivir como el pueblo. Porque yo quiero que un docente gane lo mismo que un diputado. Ahora, cuando viene esa discusión te dicen que no, pero después cuando se tienen que votar sus propios aumentos, se lo votan. Pollo, yo quiero que gane más, pero que laburen. Yo creo que un diputado tiene que ganar bien, pero que laburen en virtud de la responsabilidad que cobran. Por lo menos lo que yo creo. No, está claro, está claro. Cuando vos hablas de emergencia alimentaria, quiero volver Sí, a eso. sí. ¿Hay cosas concretas que se pueden hacer o es un catálogo de buenas intenciones? No. Primero lo que hay que hacer es triplicar el presupuesto en la provincia de Buenos Aires. Un chico está comiendo por 16 pesos. En la ciudad de Buenos Aires por 40 y pico Está de bien, pesos. ¿y esto por qué no se puede lograr en el Congreso? Se han logrado leyes para imponerle al gobierno agenda. ¿Se podría lograr en el Congreso? Hoy Yo creo que es un tema a discutir, obviamente. No a Después, discutir, porque a además hay que resolver. vetar una emergencia alimentaria después, ¿eh? Sería absurdo. Porque... Hay que resolverlo. Nosotros estamos alimentando o asistiendo, nosotros, la CT, perdón, que es la Confederación de Trabajadores de Economía Popular en la provincia de Buenos Aires, con recursos del Estado, a más de 400.000 personas por día. Y a eso sumarle lo que hace Cáritas, otras organizaciones, gremios, vecinos, clubes, y es insuficiente. Y los recursos que da el Estado son insuficientes. Y como son insuficientes y solo les dan seco, terminan comiendo, o sea, no tienen verdura, no tienen lácteos, terminan comiendo mal. Como terminan comiendo mal, hay malnutrición. La provincia de Buenos Como hay más Aires- gente en los comedores, estiran todo lo que Claro, pueden, los cocineros, como estirar pueden. la manta corta. Lo que haríamos Ahora, cualquiera de fíjate, Rolando, nosotros que y se complica. La provincia de Buenos Aires aumentó el presupuesto desde el año 2016 al 17 en 44%. Ahora fíjate que los recursos no se reparten de esa forma. De hecho, la paritaria docente no aumentó un 44%, se está peleando un 19% y no se cerró. Por eso, más allá de la emergencia, el Estado provincial tiene ese incentivo. ¿En la provincia de china hay tener- una redistribución desigual de la guita? La provincia tiene un presupuesto insuficiente. La provincia Pero tiene un aún dentro de lo que aumentó. Porque los docentes dicen en su Pero debate por supuesto que la plata de educación el bajó. presupuesto vos lo podés discutir, pero si la nación no asiste a la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires no es viable. No llega, su endeudamiento, su déficit estructural que viene desde que cedimos los puntos de la coparticipación en la década del 80. Esto implica todo un rediseño institucional, pero lo urgente ahora, así como hay voluntad del presidente de asistir a la provincia en temas financieros, tiene que haber voluntad para resolver el problema alimentario. Emergencia alimentaria. Sí, y claramente hay que hacerla, de verdad, porque un pibe que come mal va a aprender mal y se va a complicar la vida. Y eso, ir para atrás es fácil en lo social. Alguien come mal, está mal, no tiene laburo. A recuperar es muy complicado, es ahora. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Así nos vamos. Gracias. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800 222 5262. La línea gratuita para acceder a tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Garantía de derechos.